Buenos días, hoy es viernes 7 de febrero. Arranca Conectados con el repaso a la actualidad de nuestra ciudad. Hoy les hablaremos del partido que disputará este domingo la de Ceuta con el Algeciras, el conocido como Derbi del Estrecho, también de los proyectos del Parque de Bomberos y del lanzamiento de Ceuta como plataforma para formar ciudadanos con cultura preventiva para saber cómo actuar en situaciones de emergencia. También les hablaremos de la rebaja de la fiscalidad aplicada a la construcción de viviendas. Todo esto y mucho más hoy en Conectados. Pasamos ahora a ver el tiempo de este viernes. Pues ahí lo ven, tendremos un día parcialmente nublado, máxima de 18, mínima de 10 grados. El viento será de levante 20 km por hora máximo. Y vamos a comenzar hablando de cine, y es que este sábado se celebra el Día Mundial del Cine. Por eso nuestro compañero Carlos Coronado se ha encontrado esta mañana, se va a encontrar ahora con una persona que entiende mucho de esto. Adelante, Carlos. Bueno, nos encontramos con Rafa Morata, Raúl, que nos va a hablar del cine. Él tiene un cineclub que se llama El Cine por Delante, y en este caso Rafa nos va a hablar de la jornada que se va a vivir mañana en todo el mundo. Es el Día Mundial del Cine, y en este caso, bueno, pues Rafa, un día que no debemos olvidar, porque aunque el cine parezca que es algo del pasado, sigue siendo muy presente y que perdure por muchos años, ¿no? Sí, la verdad es que es un arte relativamente joven, porque nació en 1895, 130 años, es poco tiempo para lo mucho que ha sufrido a lo largo de su historia y lo que está sufriendo actualmente. Claro. Rafa, nos encontramos en el siglo de las nuevas tecnologías, los cambios, la inteligencia artificial. Pronto veremos películas hechas prácticamente sin actores, con inteligencia artificial. En cuanto a la sala, tenemos Netflix en casa, tenemos Prime Video, Disney Plus. Con tantas plataformas, tenemos la posibilidad de perder esa magia que tiene el ir a una sala de cine. Pues mira, es lo que te comentaba, el cine se ha ido sorteando todos los peligros que le ha ido surgiendo. La aparición del color, cuando apareció la televisión se inventó el cinemascope, después las películas en 3D, el sonido cambió, doble surround, etcétera. Y ahora tiene un competidor muy duro, y yo creo que es el peor de todos, que es precisamente el de las plataformas. De hecho, una película se estrena en septiembre y en diciembre ya te la están estrenando las plataformas. La gente va prefiriendo las plataformas, unos que por motivos económicos, otros que por el hecho de no trasladarse al cine, pero la verdad que la magia del cine es meterte en una sala con luces encendidas, que se apaguen las luces y que en una pantalla grande, gigante, pues se reproduzcan unas imágenes que es una película. Eso lo puede hacer en casa una televisión que de como mucho 75 pulgadas y demás, pero no es lo mismo. Rafa, es cierto que cuando una familia va al cine es como ir de cena, te cuesta como casi una cena. ¿Debería de estar más financiado por parte del Estado para fomentar que la gente participe? Porque es verdad que uno hace cuentas y para una familia puede salir caro ir a un fin de semana al cine. Es caro, derechos de autor, mantenimiento de la sala, etcétera, pero sí es caro. Que el Estado pueda subvencionarlo, hay programas, por ejemplo en Francia hay programas para los estudiantes. Aquí se quiere o se quería hacer algo parecido a lo que hay en Francia. En Francia, de hecho, el cine es una materia escolar, y tanto en la escuela como en los institutos. En España todavía no entra dentro de la historia del arte, ¿no? Pero es verdad que sale caro, y ya te digo, pues si por ejemplo una familia de 4 personas la entrada le cuesta casi 30 euros, pues por 20 y tantos pagas Netflix en un mes y ves las películas que 3 meses antes han estrenado en el cine. Y por eso digo que la historia del cine es una historia
a la contra, es decir, todos los avances los ha ido sorteando, pero este avance es muy duro de pelar, el de las plataformas. Y finalmente, ¿cómo se engancha Rafa Morata al cine? ¿Cómo empieza esa pasión tuya por el séptimo arte? Pues mira, cuando no había plataformas y cuando la televisión estatal funcionaba como una verdadera televisión estatal, en los famosos sábados cine, ¿no? Cuando yo era pequeño con mis padres, pues viendo películas ahí descubrí a Hitchcock, ahí descubrí a Carlos Saura, ahí descubrí a películas que yo no entendía, pero que de algún modo me fascinaban. Hoy en día, pues las películas que echan en prime time no tienen mucha antigüedad. Si son del año 2000 ya son antiguas. Yo cuando veía películas con mis padres, las películas tenían 40, 30, 50 años y veía películas en blanco y negro y no pasaba nada, y eso también se está perdiendo. Es un arte, el cine es un arte en evolución técnica, pero artística vamos a la contra, y si queremos ver algo artístico tenemos que ir a canales secundarios de internet o a buscarnos la vida como podamos. Pues Rafa Morata, del Club El Cine por Delante. Mañana, ya saben, Día del Cine. Rafa, qué mejor día para disfrutar en una sala de una buena película, así que fíjense en la cartelera de este fin de semana, elijan bien y disfruten de esa gran pantalla. Pues muy bien, Carlos, muchas gracias. Nos vamos ahora en directo a la rueda de prensa que está dando el entrenador de la de Ceuta, José Juan Romero, para hablar del partido del domingo ante el Algeciras. Adelante. Bueno, yo discrepo ahí un poco. Creo que para mi gusto es verdad que Eric es un futbolista que da mucho equilibrio y que bueno, le está dando un rendimiento espectacular, y desde aquí además me parece un chaval que las 2 o 3 conversaciones que he tenido después de los partidos me parece un chico espectacular, y desde aquí aprovecho para desearle una pronta recuperación, ¿no? Y que lo estaremos esperando para su vuelta en los terrenos de juego, que es donde lo queremos ver, ¿no? Y donde él es feliz y nosotros viéndolo. Dicho esto, Iván también, bueno, un futbolista que todo entrenador quiere tener y que tiene una trascendencia más allá del juego, pero bueno, me parece que tiene futbolistas muy importante, que si han firmado a un extraordinario futbolista del Murcia, y después tienen me parece a mí que Marino está a un extraordinario nivel. Para mí es el futbolista quizás que un poco está marcando diferencias en el centro del campo, y bueno, Diego Esteban, que también puede hacerlo por ahí dentro. En fin, que tienen argumentos más que de sobra, y además un equipo que bueno, que como casi todos los de la categoría, pero que en especial también está muy bien trabajado, tiene muy claro lo que tiene que hacer, y bueno, 2 derrotas, como he dicho, en esta categoría se mide por pequeños detalles, ¿no? Y a lo mejor lo que no es normal es que nosotros llevemos, creo, 9 partidos sin perder, ¿no? Eso es lo jodido y complicado, pero 2 derrotas las puedes encajar en cualquier momento, volverte a levantar, y te levantas y vuelves a pelear casi por todo, ¿no? Entonces no podemos pensar en que ellos nos van a dar ninguna facilidad, porque no va a ser así, todo lo contrario. Nosotros tenemos que pensar como pensamos, que vamos a jugar ante un extraordinario equipo que está haciendo las cosas muy bien, y que tendremos que dar un 200, porque bueno, ya vimos el año pasado que nos relajamos un poco en casa, íbamos 3-0, nos relajamos un poco y casi nos cuestan los puntos, ¿no? Entonces, bueno, las antenas muy levantadas, estar muy concentrado, hay que manejar los tiempos, tener paciencia, oficio y todas esas circunstancias que un partido de fútbol requiere. Y que los nombres de ellos se pongan los nombres del equipo de nuestra ciudad. El último, ya hemos hablado de todos los que tienen mucho, el último sí que podría debutar este domingo, quizá al azar, como lo has encontrado, porque todo el mundo habla de su calidad, que es el fichaje, digamos, top de la categoría, porque nadie esperaba que pudiera bajar a la primera federación. Entiendo que muy contento con la corporación, y sobre todo cómo puede encajar en el equipo un futbolista de una calidad tremenda, ¿no? Pues eso,
Para eso viene, para eso lo hemos firmado. Es verdad que es un futbolista que hemos, bueno, yo llevaba especialmente varios años, lo conozco desde prácticamente su etapa juvenil en el Málaga, donde yo ya estaba en el Betis, en el Málaga juvenil, y ya era un futbolista que era escandaloso, con un nivel élite. Y bueno, el fútbol son circunstancias que te colocan en un sitio o en otro, pero que viene con una ilusión tremenda, con bueno, unas ganas de resarcirse un poco de este último tramo de su carrera, donde ha participado poco y donde ha estado también lesionado. Y bueno, nos ha surgido la posibilidad y aquí lo tenemos para disfrutar de él, igual que de los 20 y tantos compañeros. Lo que no podemos, y creo que cometeríamos un error, es pensar que Kuki Salazar viene para ganar él solo los partidos, que viene él para ser la estrella de este equipo, que viene para salvarnos, ¿no? Porque salvarnos no necesitamos a nadie, porque estamos sin los 3 fichajes ya estábamos en playoff, que nadie olvide eso, porque tendemos mucho a darle el protagonismo a quien ha llegado, el equipo desde que han llegado. Mentira, el equipo, el mejor partido que ha hecho este equipo lo ha hecho en Antequera y no estaba en ninguno. Entonces Ibiza no estaba en ninguno, le ganó al Murcia, no estaba en ninguno. El equipo ya estaba en playoff cuando han llegado. Entonces ellos vienen a reforzar, y démosle valor también a los que estaban, a los que nos han traído y nos han llevado a estar en esta situación, y ellos vienen a ser, de los 23 futbolistas que hay en plantilla, a hacer 3-4 jugadores más que nos tienen que dar un refuerzo a lo que venimos haciendo, y no esperar que van a hacer o ahora creer o querer. No, vamos a ir con todo con paciencia, vamos a saber quiénes han estado, quiénes han llegado, y todos somos el mismo equipo, no hacer diferencias ninguna, ¿no? Y además ese es mi principal cometido. Dicho esto, encantado de tenerlo, igual que estoy encantado de los que he tenido y que por circunstancias han tenido que salir. Muy agradecido a todos, a los que van cedidos, que ojalá la rompan para que puedan volver al Ceuta y darle mucho, que creo que es el caso de Sofiane, de Taufe, que nos pueden servir para el futuro. Y los que han salido, que ojalá en los sitios donde vayan, porque son todos, nos han sumado todos mucho, son unas extraordinarias personas, y desde aquí les deseo lo mejor en las carreras de todos ellos. Y termino diciendo que el Ceuta somos ya todos los que estamos de blanco, y el domingo tanto como todos tenemos que ir a muerte, todos, en las duras, en las maduras, cuando estemos felices, cuando no estemos tan felices, cuando estemos ganando, cuando estemos perdiendo, ir todos a una, porque estamos muy cerca, ¿no? Estamos muy cerca de meternos en un sueño nuevamente, y esto no lo podremos hacer sin la fuerza de todos. En la línea de lo que comenta, refuerzos, en principio mercado invernal, sobre el papel, positivo, y sobre todo la excelente trayectoria del Ceuta. ¿Cree que el club ceutí, el equipo, aspira absolutamente a todo esta temporada? Bueno, es que yo no estaría en el Ceuta si no aspiráramos a todo. Yo de por sí en mi vida está caracterizada por ser un kamikaze, entonces no entiendo otra cosa que donde he estado, con más o menos recursos, intentar aspirar a todo. Y el Ceuta no va a ser menos, ¿no? Y además que, como he dicho ya y llevo diciendo, es un proyecto que se está demostrando además que es un proyecto, ¿no? Hay muy pocos equipos que se estén manteniendo a lo largo de los años con ese paso firme y buscando el siguiente objetivo, ¿no? Y está claro que aspiramos a todo, y somos de ese grupo de equipos que vamos a aspirar a todo, y bueno, entendiendo que también los hay, que es
una categoría muy dura, que hay muchísimo nivel, pero creo que nosotros estamos en ese grupo. En el último partido, José Juan, tuviste la baja de Isaac por sanción, Víctor, Capa y Fran Delgado por lesión, no sé cómo llega la plantilla de por una semana etc. Pues Víctor sigue tocado, Fran Delgado también, y por lo demás nadie más. Recuperamos a Isaac, está disponible Cookie, sale Sofian que estuvo la convocatoria pasada y bueno, afortunadamente no hemos tenido contratiempos de ningún tipo y están todos como depredadores, ¿no? Esperando que le llegue su momento. Hablando ya la última por mi parte de que me has dicho de depredadores, creo que José Antonio Sillán, el técnico del Ceuta de Algeciras, en el análisis que hace todos los derbis, ha dicho que cree que el Ceuta ha olido la sangre y que vaya de Guayo, que va a ser muy difícil quitarlo de estas dos primeras posiciones. Ese análisis de Sillán, no sé si lo compartes. Bueno, es que Oceán es un tipo que quiero mucho y creo que él también me tiene mucho aprecio, pero también es verdad que cuando Oceán habla hay que escucharlo, ¿no? Sabe mucho de esto y además tiene muchísima experiencia, ¿no? Así que si Oceán ha dicho eso será por algo, ojalá sea verdad y bueno, y estemos lo más arriba posible. Gracias. Es que es verdad, no va por usted. Estamos a la espera de que se siente ahora en la sala de prensa el portero, Pedro López. Vamos a resumir un poco lo que ha dicho José Juan Romero sobre el encuentro este domingo contra el Algeciras. Hay que recordar que el Ceuta está tercero a 6 puntos del equipo malagueño. José Juan ha hablado del peligro que tiene el conjunto algecireño, ha dicho que es un extraordinario equipo, que no le van a dar facilidades. Ha dicho que el Algeciras está haciendo las cosas muy bien, pero que el Ceuta se lo va a poner muy, muy difícil. De hecho, José Juan ha dicho que el Ceuta tiene que dar un 200%, que tienen que estar muy concentrados, tienen que tener mucha paciencia y mucho oficio. También ha hablado de uno de los nuevos fichajes. Como saben, el conjunto Caballa ha realizado 4 fichajes. Ha hablado de uno de ellos, de Cookie Salazar. Ha destacado la calidad que tiene este jugador y ha puesto en valor el conjunto de la plantilla. También se ha mostrado muy agradecido a todos los jugadores que han tenido que salir en este último mercado, en esta ventana nueva que se abría, y les ha agradecido pues la labor en el Ceuta. Ha hablado de que todos venían a sumar y que así lo han hecho. También ha sido preguntado si el Ceuta aspira a todo en esta temporada. Ha dicho que sí, que están de nuevo muy cerca de meterse en un sueño. El sueño no es otro que meterse en los playoffs de ascenso como la temporada pasada. También ha recordado que es una categoría muy, muy dura. Y por último ha dicho que tanto Víctor como Fran Delgado están tocados, siguen tocados desde las últimas lesiones que tuvieron hace pocos días. Por último, ha dicho que son los jugadores depredadores y que están deseando salir. Ya estamos viendo a Pedro López, el portero de la Asociación Deportiva Ceuta, que va a comparecer de nuevo ante los medios. Conectamos. Una nueva edición del Derbi del Estrecho, siempre apasionante, partido de vuelta. Ahora en el Murube, perdisteis 2-0 en el Mirador. Un poco la clasificación desigual, vosotros por arriba, ellos a un punto del descenso, aunque realmente las distancias tampoco son tan amplias. Creo que estamos hablando de 6 puntos en un grupo muy, muy comprimido, partido igualado y disputado como siempre. Bueno, buenos días a todos. Pues sí, como bien dice, no solo este partido, creo que todos los partidos de la categoría están siendo muy igualados. La clasificación lo refleja. Creo que estamos a 7 puntos del descenso o algo así y estamos terceros en la clasificación. O sea, al final ahí se nota la igualdad de la categoría y que cualquier equipo puede competir con cualquiera y así afrontamos este partido. Da igual que la Algeciras esté por debajo nuestra, nosotros vamos a salir como si fueran primeros ellos y nosotros a nuestro partido va a ser muy difícil, evidentemente, porque tienen un muy buen equipo y creo que hacen las cosas bien, pero bueno, nosotros confiamos de nuestras opciones, de nuestro juego y sobre todo de jugar en nuestra casa, ¿no? La hinchada que también juega mucho, en este caso a vuestro favor.
en un partido tan importante? Pues sí, siempre son súper importantes, ellos lo saben, y sobre todo aquí en el Murube. Empieza la segunda vuelta, que a todos nos gusta, se empieza a ver que viene más gente al campo, que se están enganchando más y bueno, yo desde aquí como capitán animarles a que hagan un esfuerzo el domingo, que vengan a llenar el estadio, a animarnos, porque son partidos que en gran parte los pueden ganar ellos. En el momento del campeonato que estamos, Pedro, es un partido importante. Todos lo son 3 puntos, pero quizás sí que puede marcar el futuro próximo, no solo del Ceuta, sino de las Algeciras, para ver a dónde va a aspirar a este mes de competición, ¿no? Bueno, sí, a ver, si ganas y se dan ciertos resultados, pues es verdad que puedes abrir brecha, pero bueno, lo dije hace una semana y lo repito ahora, creo que ni ganando tienes hecho nada, ni si no ganas se va todo al garete, ¿no? Para nada. Creo que queda muchísimo, vuelvo a repetir, el año pasado, el 1 de marzo, estábamos a 9 puntos más del golaveraje del play-off y fíjate lo que hicimos, ¿no? Entonces queda un mundo, tanto para bien como para mal, y bueno, tenemos que tomarnos como que son 3 puntos muy importantes, porque es nuestra casa, porque es un derbi, pero son 3 puntos. Queda luego muchísimo y tenemos que ir semana a semana, ¿no? ¿Qué partido espera? Es cierto que viene con 2 partidos muy importantes, el Montes e Iván Turrillo, una grave lesión que lo va a tener atrasado de los tronos hasta junio, y van sancionados, pero también es cierto que tienen futbolistas de primer nivel. No sé qué tipo de partido esperas. Bueno, desde aquí mandarle un abrazo tanto a Iván como a Eric, ¿no? Como bien dice, son 2 jugadores muy importantes para ellos. Y bueno, para nosotros al final afrontamos el partido pues muy igualado, va a haber mucha intensidad, ellos son un equipo que pelean, que son intensos, que van a la presión. Los duelos creo que es súper importante en este tipo de partidos, sobre todo al ser un derbi, pero creo que si nosotros conseguimos imponer nuestro juego y empezar desde el minuto 1 metido en el partido, podemos sacar algo positivo, ¿no? Algeciras, como decimos, está a un punto del puesto de descenso, partido de lo que hemos hablado, que hay diferencias que no son muy amplias, hay mucha igualdad, pero ¿crees que esta circunstancia, estas urgencias del conjunto algecireño lo hacen más peligroso en su visita al Murube? Bueno, siempre que un equipo está, como bien dices, en la zona baja, son muy peligrosos, ¿no? Porque al final se juegan mucho, para ellos cada semana es como una final, ¿no? Y vienen con el cuchillo entre los dientes, pero bueno, creo que nosotros también es igual de importante por lo que queremos pelear, incluso más. Y como te he dicho antes, en nuestra casa, ya sea la Algeciras o sea el equipo que sea, tenemos que ir a por los 3 puntos, ¿no? Pero a nivel individual te volvemos a preguntar lo mismo porque compartiste hace muy poquito, te has vuelto a sentar en el 11, ya no hay esa rotación que parece que de la portería. La semana pasada cometiste un error con el salida de balón, demostraste tu nivel arreglándolo a los 3 minutos con una parada que ha vuelto a ponerse en el top 3. ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves la situación de la portería? Y entiendo que muy contento porque el Inter sigue apostando por titular. Sí, evidentemente muy contento porque al final lo que quiere un futbolista es jugar, ¿no? Es participar todos los domingos, pero bueno, yo no me tomo como que me ha sentado o me he dejado de sentar, yo sigo trabajando cada semana igual como lo hacía estos meses atrás, con la ilusión de un niño pequeño de jugar los domingos y de ayudar al equipo y bueno, en eso es lo que pienso y es lo que hago día a día, ¿no? Muchas gracias, suerte. Señores, muchas gracias a vosotros. Pues el conjunto Caballa, como saben, ha realizado 4 fichajes en esta ventana de invierno. El lateral derecho Gonzalo Almenara, el pivote defensivo Younes Lachaf, el extremo zurdo Kiali Koné y el mediapunta José Luis Kuki Salazar. Hemos salido a la calle a preguntar a los ceutíes si conocen estos fichajes y qué opinan de ellos. Esto es lo que nos han dicho. Yo creo que al principio era necesario y yo creo que darán buen rendimiento. Pues muy bueno, ¿no? Esperemos que cumplan con el objetivo de que lleven al Ceuta a lo más alto y nada, toda mi suerte para ellos.
supongo que dará lo que necesita el equipo para conseguir el ascenso, ¿no? Por lo menos seguir peleando por los playoffs, que creo que están ahí todavía. Le falta a lo mejor un plus que le pueden dar estos 4 fichajes. Bueno, a ver si con estos jugadores hay futuro y levantamos, porque lo está haciendo bien. Últimamente está ganando muchos partidos o empatando. Vamos, yo lo veo bien el Ceuta ahora. Tiene que fichar más jugadores para subir a segunda división. Acaban de fichar 4 en el mercado. 1 más o 2, pues vale, y el entrenador es muy bueno, y sabe llevar a todos los jugadores. Pues la verdad que está bien para reforzar el equipo de cara a la segunda parte de la temporada, a ver si conseguimos mantenernos ahí dentro de los puestos de playoff para intentar subir a segunda, ¿no? Que es la ilusión que perseguimos todos. Ay, pues me parece estupendo. Yo creo que van a meter mucha caña en el Ceuta. Bueno, también esperemos que sirvan para subir de categoría o por lo menos estar al playoff. Bien, y de deporte pasamos a hablar de cultura, y es que esta tarde se presenta en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez a las 7:30 un libro que se titula La tía Mari ve llover desde Costa Rica número 2, un libro que es del merillense Alejandro Varo. ¿Qué tal? Hola, bienvenido. ¿qué tal? Gracias. Bueno, este título tan rimbombante, por así decirlo, ¿qué es Costa Rica número 2? Pues la verdad que la novela es un homenaje aparte de a mi tía Mari, que es el personaje principal, también lo es a mi familia y a Cádiz. Y la calle Costa Rica es una calle muy céntrica de allí de la ciudad, cerquita de la Plaza España, que es donde mi tía vive, la casa familiar, de toda la parte de mi madre. Y número 2 es la Casa Puerta. Y es verdad que al principio yo, pues bueno, fue un título que me salió, no estaba pendiente de si iba a llamar atención o no, pero después, desde que he ido haciendo un par de presentaciones, o ya incluso antes, cuando a lo mejor iba a salir la portada, que le preguntaba a algunos amigos qué les parecía, pues es verdad que algunos me decían que ese número 2 podía dar la sensación de que fuese la segunda parte, y claro, y Costa Rica pues puede hacer referencia también al país. Entonces al principio la novela pues no se sabe muy bien ni de qué va a ir, ni de qué es la tía Mari, ni dónde va a estar situada. Pero también creo que eso le viene un poquito bien, para que llame la atención. Al misterio. Claro. ¿Es un libro entonces autobiográfico? Porque si es de tu tía y de una calle que en verdad existe. Pues en parte sí y en parte no. Es decir, al principio la novela cuando empecé a escribirla, yo siempre digo que se me fue un poco de las manos, que nunca intenté al principio ponerme a escribir pensando, teniendo en mente que fuese a escribir ya una novela, porque además como es la primera, es verdad que da un poco de vértigo el ponerte a escribir, luego qué viene detrás, si va a pasar algo malo, si no, si la gente se lo toma bien, bueno, primero que llegue a la gente siquiera, que eso es otra. Y al principio era un relato muy cortito que hice para durante la pandemia, para una editorial de Madrid, que es donde vivo, y es verdad que luego le vi un poco de chicha, porque el relatillo consistía en mi tía yendo a hacer la compra a la plaza de la ciudad después del confinamiento. Entonces es verdad que conforme lo fui escribiendo, después el concurso aquel, pues ni gané, ni me lo cogieron, ni nada, ya después es verdad que empecé a darme cuenta de que a lo mejor tenía un poco de chicha la historia, de que a lo mejor podía seguir tirando del hilo, y sí introduje bastantes elementos de la vida de mi tía, que es mi tía abuela, que eso también es otra cosa que en el título llama la atención, que parece que es la hermana de mi madre o de mi padre, y no, y es mi tía abuela, es decir, que es una señora de más de 80 años. Y entonces, claro, fui tirando del hilo y fui viendo que al final ella representa muchísimo a las mujeres de su generación, que han estado cuidando de los demás. Yo estuve cuidando de mi abuela, que han estado siempre pendientes de todos los miembros de la familia. Y para utilizar ese mensaje, para intentar transmitir ese mensaje, utilicé la vida de mi tía. Y entonces sí tiene varios elementos, bastantes elementos biográficos. Y luego hay otros que no, que he ido metiendo pasajera un poquillo la cosa, el asunto, o también, porque al final como es su vida, también para que la gente que lea la novela no sepa exactamente qué es real y qué no es. Esta mañana buscando en internet críticas sobre la novela Sí. he encontrado una definición, no sé si estarás de acuerdo, dice que es una fábula costumbrista,
que recupera la pandemia para homenajear a nuestros mayores. Pues la verdad ¿Estás de acuerdo o no? Pues la verdad que bastante, porque creo que es una crítica de Azahara Palomeque, que es una escritora. Ella dice que es del sur, que fue una de las primeras a la que le pasé cuando todavía no tenía editorial ni nada. Yo iba pasando la novela a distintas personas para que me diese una opinión, porque al final tú te pones delante del ordenador, te pones a escribir, a ver qué sale, pero claro, realmente no es. Yo siempre lo comparo a lo mejor con el mundo del cine, con el mundo de la música, que yo creo que la literatura tiene un punto más solitario, que al final eres tú frente a la hoja en blanco. Y estoy bastante de acuerdo porque, como te decía, al intentar englobar la vida de mi tía como representante de toda esta señora en Cádiz, sí que tiene ese toque cotidiano de lo que nos podemos encontrar en nuestro día a día o del precio que tienen los tomates que ella compra en la plaza. Y por otro lado, que lo de fábula yo nunca me lo había planteado hasta que leí la crítica y sí que creo que la novela tiene un mensaje que al final es como el paso del tiempo está ahí, el pasado está ahí, pero a pesar de la edad que tenga cualquier persona, pues tenemos que estar abiertos a nuevas experiencias o a nuevas etapas en nuestra vida, que al final es lo que le pasa a la protagonista. ¿Es tu primera novela? Sí. ¿Y cómo te da por ponerte a escribir? Pues como te decía, es verdad que yo siempre había, bueno, y de hecho sigo haciéndolo, algún artículo, pues a lo mejor de tipo político, social, económico, ahí un poco menos, porque soy muy de letras, pero si iba escribiendo artículos, lo iba publicando, pero claro, al final era algo mucho más concreto, mucho más preciso, también incluso mucho más inmediato. Y el mundo de la literatura sí es verdad que se me antojaba algo mucho más místico, ¿no? Como si estuviera metiéndome donde no me llaman. Porque tú eres de letras, pero específicamente ¿de qué rama? Yo estudié aquí con carretero, latín y griego, es decir, yo no doy matemática desde cuarto de la ESO. Entonces como yo. Entonces, claro, al principio, cuando yo siempre creo que todo al final tiene un proceso y que las cosas que van surgiendo poquito a poco y de una manera mucho más estable y consistente, al final son las que mejores salen. Y entonces cuando vi este concurso, este relatillo, esta posibilidad, al final era algo que iba a salir publicado en Twitter, no sé si eran cerca de 200 palabras, entonces claro, eso al final es algo mucho más contenido. Entonces ahí me puse y lo envié. Luego es verdad que yo por suerte no me empequeñezco ante un no, lo cual creo que en este mundo es bastante interesante porque ha habido muchos noes. Entonces, claro, al final cuando veo ya ese relato escrito, veo que es muy cotidiano, veo que incluso me va a resultar sencillo seguir continuando con la historia porque al final, aunque englobe una vida entera, la fuente la tengo. Es decir, ella no lo sabía, de hecho mi tía Mari iba hablando y yo iba apuntando cosas en el móvil sin que se fuese dando cuenta, pero claro, al final es muy sencillo, que no tengo tampoco que realizar una labor de investigación de años, como a lo mejor tienen que hacer otros autores. Y claro, ya cuando la novela fue creciendo y fue tomando forma, ya dije, esto a mí me gustaría que viese la luz. Y lo primero que hice fue, además, la escribí en las navidades yo digo de Filomena porque vivo en Madrid, pero las navidades las navidades del 20 creo que fueron, las que no podíamos salir todavía, la de la pandemia, justo las que vinieron inmediatamente después de la pandemia, que además hizo muy mal tiempo también, yo estaba en Cádiz en esas navidades, hizo muy mal tiempo, no podíamos salir porque estaba lloviendo, había muchas restricciones, entonces ahí fue cuando decidí alargar la novela y el día de Reyes la imprimí y se la entregué a mi familia y a mi tía Mari de regalo. También ¿Le gustó a la protagonista? ¿Le gustó? A la protagonista le gustó y le gustó, yo creo que ella no lo dice mucho, pero yo creo que sí, que le ha gustado bastante. Y también porque al final uno tiene la inseguridad de qué acabo de hacer y cómo va a sentar esto y si está bien, si no lo está. Entonces, bueno, de momento pues, ha empezado y me he visto aquí ya. ¿Hasta qué punto crees que es difícil publicar una novela? El otro día conversábamos con un profesor de física y química que de hecho había publicado unos problemas de química bastante avanzados en una editorial. La editorial quebró y se ha visto obligado a publicar el libro en Amazon. Esto es muy difícil, es una salida, pero bueno. Pues yo sí que creo que una cura de humildad que tuve al principio
No es que yo pensara que de repente iba a publicar la novela y ganar el Nobel en 5 días, pero sí es cierto que al estar a lo mejor acostumbrado a escribir artículos que iba publicando, es verdad que estaba acostumbrado a esa inmediatez, ¿no? Envías un artículo y a los 2 días ya está publicado, por lo que decía antes. Es cierto, no te miento, vamos, que al principio no me imaginaba que fuese a ser tan duro conseguir una editorial que al final, claro, creyese en una persona que no ha escrito nada nunca antes. Es decir, que de repente llega un manuscrito, el tiempo que tienen que invertir leyéndoselo, el tiempo que tienen que invertir corrigiéndolo, editándolo. Y es muy difícil hoy en día porque además es verdad que reciben muchísimo. Entonces, claro, de primera, por ejemplo, al final tú, claro, era un poco, bueno, ¿ahora qué hago? Es decir, ahora ya tengo esto, ahora cómo lo envío, ¿qué hago? Me metía en muchas páginas de muchas editoriales. Había no aceptábamos manuscritos no solicitados en la mayoría de ellas, los teléfonos no los cogían, entonces ella muchas veces frustraba el no ser capaz siquiera de poder enviarlo. Y luego es verdad que es una lucha constante y no rendirte nunca, estar constantemente siendo pesado. Es decir, llamando por teléfono, enviando correos, preguntando constantemente. Y este editorial, es cierto que tuve mucha suerte. ¿Qué editorial es? Se llama Gato Mojado y es una editorial, vamos, la editorial a mí me ha mimado, me está mimando de hecho lo más grande. Y yo no la conocía, la descubrí a partir de un influencer de libros en una aplicación que le pregunté por varias editoriales, me la dio y la verdad pues que fue como la seda, pero sí es bastante difícil y sobre todo arduo encontrar una editorial hoy en día que al final pues el mercado es el mercado. Entonces, claro, las editoriales al final pues buscan un poco esa seguridad. Que claro, a lo mejor yo a día de hoy pues todavía, a lo mejor en 5 años bien o en 5 años peor todavía, pero que ahora mismo yo no puedo garantizarle. Ya no solo la editorial, también los canales de distribución del libro, ¿no? Porque claro, ¿dónde se vende y qué margen de beneficio deja eso? Claro, al final todas las editoriales, de hecho se ha ocurrido mucho, me está ocurriendo un poco ahora que me estoy organizando y estamos moviendo las presentaciones con a lo mejor algunas librerías que no las organizan no por nada, sino porque a lo mejor esa librería solamente trabaja con una distribuidora que no es la mía, por ejemplo. Y entonces, claro, muchas veces eso también pues da un poquito de coraje, el que por una distribuidora o por no tener los medios suficientes, porque al final el pez grande se acaba comiendo siempre al pequeño. Y no solamente porque tenga a lo mejor más publicidad, sino porque incluso le está cerrando las puertas a los que, ya no lo digo por mí, lo digo incluso por la propia editorial o por la propia distribuidora, pues están intentando hacerse un huequillo. Y en cuanto a beneficios, pues a ver, al final yo creo, y esto me lo ha dicho María Jesús más de una vez, esto no puede hacerse pensando en el dinerito, porque al final acabas viendo bajo un puente. Es decir, hoy es cierto que, de hecho hace poco salió una encuesta que en España había un porcentaje muy elevado de personas que leía, más del que se esperaba, sobre todo población juvenil, y eso es algo bastante positivo. Pero al final yo creo que esto tiene que salir de otro lado, esto tiene que salir de una inquietud que una persona tenga, una inquietud que le haga ponerse a escribir porque quiera comunicar algo. Ya después, ya las ventas, ya la publicidad, ya que la gente lo conozca o no, eso ya que gusta. De hecho, a mí me gusta que la gente conozca la historia de la tía Mari, no por mí, sino por ella, que al final es la protagonista. A lo mejor me hace más ilusión a mí que a ella, pero al final a mí me gusta que la gente conozca esos aspectos de la vida de mi tía Mari, incluso porque se pueden ver reflejados, no ellos, sino a lo mejor todo el mundo me ha dicho de momento, pues me recuerda a mi abuela, me recuerda a mis padres, o me ha hecho pensar en cómo vivían mis abuelos. Entonces al final todo el mundo tiene una tía Mari en su círculo, lo cual es bastante interesante. La novela, por ejemplo, se está vendiendo en Castilla y León y yo no imaginaba que una novela tan local se esté vendiendo en Burgos o incluso en País Vasco, en Bilbao. Es decir, que al final son sitios donde yo no imaginaba llegar siquiera.
Pero claro, lo que te decía, que al final el pensar en las ventas o en pensar en los beneficios tiene que ser algo bastante secundario, porque si no, si ya es frustrante el mundillo de por sí, ya como lo hagas con ese objetivo, apaga y vámonos. ¿Y cómo la estás presentando, cómo la estás difundiendo? Porque tú naciste en Melilla, te has criado entre Cádiz y Ceuta, vives en Madrid, o sea, un poco un galimatías entre ciudades. ¿Lo estás presentando en cada una de ellas? ¿Cómo lo estás difundiendo? Pues de momento llevo 2 presentaciones hechas en Cádiz. La primera fue allí en septiembre, una en Alcorcón, porque yo vivo en Madrid, pero el colegio en el que trabajo es Alcorcón, entonces hay una librería que está muy cerquita y la verdad que fue bastante bonito porque, bueno, yo soy, no sé si lo he dicho ya, pero yo soy profesor, entonces vinieron muchos alumnos. He hecho otra en Zaragoza porque mi pareja es de allí, entonces aprovechando las Navidades. Y claro, yo al final quiero que la tía Mari llegue lo más lejos posible, por lo que te decía antes. Entonces, yo, como si hay una ciudad en la que hay 3 personas en el público, a mí eso me da igual. Son 3 personas. De hecho, en Cádiz me hizo mucha ilusión porque vino había una mujer allí a la que yo no conocía, porque justo esa mañana había pasado por allí yendo al médico, yendo a algún recado, ahora mismo no me acuerdo, vio la portada, le llamó la atención y dijo, pues esta tarde en la presentación voy a venir. Y se lo llevó. Entonces, al final es moverse, las redes sociales es verdad que ayudan mucho, bueno, a ver, hay teléfono, hay email, pero al final es moviéndose, llamando, concertando fecha, día y ya pues lo que surja. Sí, la verdad que la portada con la ropa tendida es algo muy castizo, muy español. De hecho, es decir, la portada salió porque ella no lo sabía, porque si no se hubiera enfadado conmigo, pero un día que ella estaba atendiendo, subí con ella a ayudarla y no me dejó ayudarla, me dijo que iba a tardar menos si lo hacía ella sola, y mientras ella estaba atendiendo, pues yo fui haciéndole fotos desde atrás, y de hecho la portada representa su propia azotea, y el vestido que aparece con florecillas es un vestido que ella tiene, y cuando ya la novela iba cogiendo forma, iba acabando, yo ya me imaginaba, por ejemplo, la concebía como un todo, ¿no? Como quería que fuese, o por lo menos que la portada representase muchísimo a la novela, que el prólogo quería que me lo hiciese María Jesús sí o sí, y entonces yo le envié la foto a la editorial para decirle, mira, me gustaría que fuese, no la fotografía que allí puesta, pero sí que fuese una ilustración o que estuviese inspirada en esta fotografía. Le pasé la foto del vestido, lo colgaron, luego pusieron al fondo unos edificios que además me hace mucha ilusión porque parece que en vez de Cádiz es Vejer, que es donde son mis abuelos paternos, y digo, mira, al final todo está relacionado. Entonces queda muy... A mí la portada me encanta, desde luego. Sí, a mí también. ¿Dónde podemos adquirir el libro aquí en Ceuta? Una persona que esté interesada, ¿dónde tiene que ir? Pues hoy va a estar en la propia presentación, si quieren llevarse la firma, y si no, va a estar en la librería Sol. En la librería Sol estará allí para el que quiera acercarse e ir a por ella. ¿No conoce a la tía Mari? Pues no te vayas todavía, Alejandro, porque ahora nos pide paso un compañero, ahora seguimos hablando contigo, y es que en la UNED se encuentra nuestro compañero Carlos Coronado, que nos va a hablar de unas jornadas interesantes sobre Ceuta, Melilla y Marruecos, que van a tener lugar en la ciudad hermana de Melilla. Adelante, Carlos. Pues sí, Raúl, estamos aquí en la UNED en esta mañana para hablar de unas jornadas que se van a celebrar en Melilla, unas jornadas en las que va a participar la UNED de Ceuta. Incluso puede que en algún otro año, pues con esa alternancia que se lleva en la jornada, en este caso que se celebran en la ciudad hermana, pues cada año se intenta llevar de un lado a otro. En cualquier caso, vamos a hablar con Carlos Rontomé, que es el director de la UNED, y nos va a explicar bien cómo va a ser este proceso de hacer, bueno, pues una jornada de sentido parecido en un lado o en otro. Vamos a quedarnos primero con esa visita que van a llevar a la ciudad hermana de Melilla, creo que es el día 18 al 20. Van a participar en una jornada que son, bueno, se va a tratar la realidad geopolítica de la ciudad, ¿no? Fueron invitados por Cádiz y Melilla, ¿no? Sí, bueno, Carlos, sí, esto es fruto de las relaciones que establecimos hace un tiempo entre la UNED de Ceuta, la UNED de Melilla y también la Universidad de Cádiz, en concreto dentro de la Universidad de Cádiz, el Departamento de Relaciones Internacionales y la Cátedra de Excelencia Joan Monet. Es una relación que ya digo que viene de antiguo, en la que en el caso de la UNED de Ceuta colaboramos con la parte final del máster internacional que tiene la Cátedra Joan Monet, y bueno, pues dentro de esa
esas relaciones que se han ido ampliando, pues se introdujo posteriormente a la universidad, a la UNED de Melilla, y bueno, fruto de todas estas relaciones, pues ha surgido no solamente vamos a mantener esa participación en el máster, sino también pues vamos a ampliar, o estamos ampliando pues con otras actividades, con este caso, con estas jornadas, que lo que buscan principalmente es poder analizar lo que son las relaciones dentro del Estrecho de Gibraltar, dentro de este espacio geoestratégico tan importante como es el Estrecho de Gibraltar, Ceuta y Melilla, y las relaciones pues con nuestro vecino marroquí. Una realidad geopolítica que siempre estamos acostumbrados, cuando nos vamos desde el Estrecho hacia arriba, a que se hable de las dos ciudades como, obviamente, ciudades hermanas, ciudades cercanas cuando no lo están, ciudades con diferente idiosincrasia. ¿En estrategia geopolítica también hay diferencias en ambas ciudades? Sí, bueno, hay diferencias entre ambas ciudades. Como tú bien has dicho, somos ciudades parecidas, similares en algunos aspectos, pero tenemos unas necesidades geoestratégicas distintas. Y yo creo que en este tipo de reuniones pues se pone precisamente sobre el papel esas diferencias. Es decir, no son diferencias, no son negativas, sino que hay que analizarlas, evidentemente, como esas distancias que tenemos y que nos hacen que tengamos necesidades distintas, ¿no? Y, de hecho, creo que incluso se ha visto en algunos asuntos como el tema de las aduanas o en otro tipo de cuestiones donde existen pues diferencias entre las necesidades geoestratégicas que tiene Ceuta y Melilla, aunque eso sí, tienen una parte en común importantísima, que además coincide también con la que es el resto de nuestro espacio geopolítico, que sería pues el Estrecho y el conjunto de España, con esas relaciones con Marruecos, que son siempre unas relaciones, pues bueno, como que suele decir en relaciones internacionales, unas relaciones de diente de sierra, ¿no? Que van y suben y bajan y tienen siempre pues un componente de muchas veces de tensión, distensión. Y bueno, pues todo esto se va a analizar en estas jornadas, y es una forma de dar a conocer la realidad de nuestro espacio. Alguien podría pensar que estas jornadas se pueden, digamos que, duplicar dentro de muy poquito tiempo aquí en la ciudad. No es el caso porque cada año la hacen en un lugar distinto, ¿no? Sí, bueno, como te avanzaba antes, la cooperación entre la Universidad de Cádiz, la UNED de Ceuta y la UNED de Melilla, que ya lleva un tiempo, principalmente orientada al máster. Esta es la primera vez que hacemos, la idea era hacer algo en Melilla, tener alguna tipo de actividad en Melilla, y hemos iniciado esta actividad con estas jornadas, ¿no? Lo cual puede ser que dentro de las próximas puedan llevarse a cabo en Ceuta, más allá, ya digo, de mantener nuestra cooperación en el máster, que lo vamos a tener. De hecho, vamos a tener a los estudiantes del máster de la Universidad de Cádiz, los vamos a tener en junio aquí en la ciudad de Ceuta, como hicimos el año pasado, haciendo visitas al perímetro fronterizo y, en fin, explicándoles un poco a muchos alumnos que son de ámbito internacional, es un máster internacional, le vamos a dar a conocer lo que es un espacio fronterizo como el de nuestra ciudad, ¿no? Más allá de eso, ya digo, pues está abierto a que podamos hacer replicar en parte estas jornadas en nuestra ciudad. Fíjese que muchas veces suena anacrónico que tú con tu vecino pues no tengas relación. Es cierto que se habla muchas veces de la estrategia geopolítica de Ceuta y Melilla con Marruecos, pues un poco en las relaciones que tiene que tener el Ministerio de Exteriores pues con ambos países, España y Marruecos. En este caso parece anacrónico, decía yo, que no tenga relaciones, incluso que se vean mal que tenga relaciones cercanas pues con gente de Castillejo, el Wali de Tetuán. Un poco siempre se ha visto como, oye, que no, que lo tiene que llevar Madrid. Y parece un poco raro que tú no puedas tener una relación con tu vecino, ¿no?, que está ahí al lado. No sé si ahí deberíamos de mirárnoslo alguna vez. Bueno, una cosa son las competencias, evidentemente, que las competencias en las relaciones exteriores son del Estado, son en relaciones entre Estados. Otra cosa son las relaciones de vecindad, ¿no? Es cierto que las relaciones de vecindad deberían ser, en el caso nuestro, deberían ser mucho más fluidas y mucho menos tensionadas, evidentemente, como buenos vecinos, como deberíamos ser buenos vecinos, como lo somos con otros estados. Es decir, la vecindad entre cualquiera de las ciudades de España que lindan con Portugal, por ejemplo, pues hay una vecindad pues amable, ¿no? Pues eso debería ser así también, esa vecindad debería ser así igual con Ceuta y con Marruecos o con Melilla, ¿no? Pero no, pues por desgracia no lo son. Es cierto que hay mucha tensión. Y bueno, otra cosa, ya digo, son las competencias, que exactamente las competencias entre Estados corresponden a los ministerios, al Estado, en las competencias, las relaciones, establecer las relaciones formales, digamos, pues son competencia evidentemente del Estado. Y ya digo, otra cosa son las informales,
normales, que deberían ser mucho más fluidas, menos tensionadas. Pues muchas gracias, señor Rontomé. Muchas gracias también por el trabajo que desarrolla a través de esta dirección de la UNED. En definitiva, son logros que se consiguen para la universidad a distancia en Ceuta. Desgraciadamente la única que tenemos, ojalá algún día podamos tener más universidades en este caso, pero en cualquier caso todos esos éxitos que lleguen serán buenos para la ciudad y se lo agradecemos enormemente. Muchas gracias a vosotros siempre. Pues nada, Raúl, aquí te dejamos en esas jornadas que se van a celebrar, como hemos dicho, del día 18 al 20 en Melilla, y se va a tratar, la relación geoestratégica, en este caso de ambas ciudades, Ceuta y Melilla, con Marruecos, o si lo quieres ver de otra forma, pues la relación geoestratégica de España con el país vecino de Marruecos. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias. Nosotros seguimos aquí con Alejandro Varo, autor, como hombre de cultura. ¿Qué te parece este tipo de iniciativas de extensión universitaria que desarrolla la UNED? Pues no solamente me parece importante, sino necesario además, porque sobre todo hoy que hay un discurso un tanto peligroso en el que el enemigo es el otro, que viene aquí a robarnos y a delinquir y hay que echarlo, y y se está viendo en Estados Unidos que está ocurriendo precisamente ahora, y que en España ya se escucha eso cada vez más, pues al final el conocer otras culturas, conocer otras personas de distintos lugares, creo yo que contribuiría no solamente a un enriquecimiento cultural por ambas partes, porque al final también sabemos que la cultura también tiene en algunos aspectos algún bagaje un poco más peliagudo. Al final todo eso contribuye a que veas que la persona que tiene al lado no deja de ser una persona con inquietudes, con necesidades, con aspiraciones, y a la que incluso le gustará estudiar o pasárselo bien, y que no es tan distinto a ti como todo el mundo piensa. Entonces, pues sí, pues me alegro de que se celebren. Habla de enriquecimiento cultural, de conocer al otro, pero para eso hay que leer. ¿Por qué los jóvenes leen tan poco? ¿Qué está pasando en este país? Pues realmente hace poco, creo que fue El País el que lo publicó, una encuesta que decía que dentro de la población, la joven era la que más leía, la comprendida entre los 14 y los 24 años. Es cierto que también puede que se deba a que en la época escolar y universitaria, que es donde al final donde más se leen. Pero a mí los últimos años, yo soy profesor de diversificación, y los últimos años, desde que estoy trabajando con los alumnos, me estoy llevando una sorpresa, porque al final los adolescentes son los que más viven con intensidad. Entonces, como a un adolescente le guste algo, todos hemos sido niños y todos hemos visto la misma película 50 veces, o no hemos leído, yo no sé las veces que me habré leído Harry Potter, ¿no? Pero al final los adolescentes, si les da por una saga, que además hay muchas sagas, se la beben. Y ahora, por ejemplo, en diversificación, en tercero de la ESO, tengo 3 alumnas que están deseando acabar los ejercicios para ponerse a leer en clase. O llega los viernes que tengo una hora de lectura con ellos, y es un grupo muy pequeñito, es verdad que son 10, pero no se escucha ni un alma. Y los de cuarto diversificación, por ejemplo, vinieron a la presentación del libro, algunos se lo está leyendo ya, está comentándome, otros pues al final no, pero yo sí que creo que hay que creer bastante en la población joven, sobre todo, claro, yo soy profesor de lengua y si no lo hiciese, pues tendría que dedicarme a otra cosa. Tendría que dimitir directamente. Claro, tendría que irme, por lo que decía antes, debajo del puente. Pero sí que creo que al final es importante ir transmitiéndole que yo, por ejemplo, y además eso es algo que he cogido de María Jesús, ¿no? Ahora con los de tercero que estoy viendo la Celestina, le estoy enseñando que da igual lo que ocurriese en el siglo XVI, que al final, pues también un poco lo que decía antes, el ser humano es el ser humano, también sigue ocurriendo hoy en día. La gente se sigue enamorando y la gente sigue muriéndose, eso es universal. Y hay que intentar atraerles, porque al final es nuestro futuro, esa población. Pero claro, también por otro lado, el mundo de la inmediatez, el mundo de las redes sociales, también va un poco en contra. Ahora mismo la capacidad de concentración no solamente está disminuyendo en la población adulta, sino que incluso están perdiendo a los jóvenes antes de lo que deberían, precisamente por estar con el scrolling todo el rato, viendo fotos o viendo vídeos que duran 10 segundos.
Entonces, claro, al final meterte en ese mundo, en esa burbujita, en esa lectura, aislarte del mundo y ponerte a leer, a ellos muchas veces hasta como víctimas de la actualidad les está pasando cuando todavía tendrían que estar precisamente en el punto contrario. ¿Tú crees que el lector nace o se hace? Te lo digo porque, por ejemplo, siempre dicen que los niños que ven leer a sus padres por imitación tienden a leer, pero no siempre es así. Por ejemplo, tienes dos hermanos, uno sale lector y el otro no. Quizás cada persona sea un mundo, no podemos incentivar a la gente a hacer algo que no quiere, eso lo llevamos innato, ¿cómo lo veis? Pues yo sí que creo que la persona, o también quiero creerlo, es decir, que la persona que no lee es porque a lo mejor no ha encontrado a lo mejor algo, un libro que le llame la atención. Por ejemplo, a la hora de lectura que decía antes con los alumnos, pues una alumna se trajo un libro sobre Versace, una biografía de Versace, porque a ella pues léete la biografía de Versace, que también estamos muchas veces empeñados en que con 12 años tienen que leerse la Odisea y el Lazarillo. Y a ver, tienen 12 años. Pero sí que creo que al final incentivarlo es muy importante, hay que incentivarlo. Al final en la educación, sobre todo en la secundaria, en el bachillerato, se les expone el abanico de posibilidades a todos los alumnos. Y creo yo que del mismo modo, porque las asignaturas al final son lo que decía antes, son dispares, y a lo mejor a mí me incentivaron mucho en matemáticas y he acabado leyendo un libro, o a lo mejor una persona recibe pues ve como sus padres están leyendo muchísimo, pero a lo mejor esa persona va a ser bioquímica. Pues entonces al final cada uno decide su camino, pero lo importante es que tengan esa posibilidad para que sepan que ese camino existe. Y es verdad que, por lo que decía antes, con todos los estímulos, con todas las series, que además cada vez son más cortas, con todo el material audiovisual, todas las noticias que hay hoy en día, que ocupan post en Instagram o vídeos en TikTok, es verdad que es más difícil que accedan a eso muchas veces, por eso hay que seguir intentándolo. Como bien sabrás, siendo profesor, hoy día hay un enemigo que es la IA, la página web. Bueno, siempre a través del sistema educativo se intenta incentivar a los alumnos a leer, como por ejemplo, lee este libro y me lo resumes, o un comentario de texto. Sin embargo, eso ya te metes en una página web y dices, quiero el resumen del Lazarillo, quiero el resumen de no sé qué. ¿Tú detectas como profesor cuando, por ejemplo, una persona te presenta algo de esto, o dicho de otra manera, cómo podemos luchar contra esto? Porque es que a un golpe de clic tienes un resumen, te ahorras de leer un libro y lo tienes en un minuto. Pues yo creo que, siendo un poco pesimista, la inteligencia artificial obviamente ha llegado para quedarse, y a lo mejor en 10 años pues los pasos van a ser agigantados, y creo que, por ejemplo, eso a los docentes lo que nos va a suponer es pues adaptarnos e intentar llevar a cabo pues actividades que sean distintas. A lo mejor ahora no podemos, por ejemplo, confiar en que los alumnos, que también al final lo que decía antes, al final todo acaba volviendo, y a lo mejor yo tenía el rincón del vago del que podía copiar los ejercicios y ellos lo tienen en ChatGPT. Pero al final, bueno, pues a lo mejor el profesor lo que tiene que hacer hoy en día es ese comentario de texto o ese resumen, hacerlo con ellos en clase e ir enseñándole poco a poco a hacerlo, y luego sobre todo incentivar muchísimo la importancia del esfuerzo, porque si un alumno desde pequeño no se esfuerza, se da cuenta de que no todo puede tenerlo en el momento en el que quiere tenerlo, al final yo creo que a la larga va a generar o va a crear personas adultas mucho más frustradas y que no sean capaces de asimilar el rechazo. Y al final vamos a estar rodeados a lo mejor yo también lo soy, de eternos adolescentes que se pueden llorar cuando les dicen que no. Y por eso yo creo que al final lo importante es estar al pie del cañón con ellos y enseñarle que lo más bonito del mundo ha surgido cuando la gente con su mente y con sus manos pues se ponía a crear. Pues Alejandro Varo, agradecerte que hayas estado con nosotros, que vaya muy bien la presentación esta tarde. Muchas gracias. Que vaya mucha gente. Ojalá. Que vendan muchos libros. También ojalá. Y que vaya todo genial. Pues muchas gracias. Muy bien, pues Alejandro ahora se va al Siete Colinas, precisamente con María Jesús Fuentes, que es la persona que lo va a presentar esta tarde. Y allí, en el Siete Colinas, y también para hablar de María Jesús Fuentes, se encuentra nuestro compañero Rafael Morales. Adelante, Rafa.
¿Qué tal? Muy buenos días desde el 7 Colina, donde nos hemos hecho eco de unos trabajos que se están llevando a cabo relacionados con un vídeo documental sobre la actual ganadora, la ganadora del año 2022 del premio María Dehesa, María Jesús Fuentes. Vamos a ir conociendo todos los detalles en cuanto a esta elaboración, esta iniciativa que se viene desarrollando desde hace 4 años. Aran González, responsable de Igualdad, encargado también una de las partes de los ejes de este proyecto. Cuéntanos en concreto qué se hace con este vídeo, los trabajos. Mira, desde hace 4 años, desde el 7 Colinas, para conmemorar el 8M, se hace una entrevista en el que participa el Departamento de Audiovisuales y también el Departamento de Inglés y Francés. Y en esa entrevista lo que se graba es a la ganadora del premio María Dehesa, correspondiente del año anterior. Se hace una entrevista, la entrevista lo hacen los alumnos son los encargados de hacer las preguntas y prepararse la entrevista. Y al finalizar la entrevista, el montaje, etcétera, el día 8 de marzo, a primera hora de la mañana, se visualiza la entrevista en todos los niveles y cursos del centro. Y si hay tiempo, pues se hace un debate en clase sobre la mujer que ha sido entrevistada. Y es más o menos la actividad en lo que consiste. Lo has resumido estupendamente y no es una tarea simple porque conlleva también un arduo trabajo detrás. Sí, porque además, aparte de eso, es el montaje. Bueno, ellas lo pueden explicar mucho mejor que yo. Y también el doblaje, la participación de los alumnos para hacer el doblaje, preparar las preguntas, que lleva pues igual un mes o un mes y medio tranquilamente. Como el 8 de marzo de este año cae en sábado, pues se va a proyectar el viernes 7 ese documental, ese vídeo que tiene como protagonista a María Jesús Fuentes. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué supone, además ya del galardón que lo recibió, qué supone ser protagonista de este vídeo tan entrañable que prepara el alumnado? Bueno, creo que es una de las cosas más importantes de todo este año de reinado, que en realidad más que reinado es como de compromiso, porque como se supone que te premian tu lucha y tu sentido de seguir siempre en la vanguardia de la defensa de la mujer y de sus derechos, pues ahora es como si esto se culminara, ¿no? Creo que es una de las cosas de todo este año a las que le veo más sentido y mayor relieve, porque no hay nada como dirigirse a los jóvenes, explicarles las cosas y hacerles ver por qué existen, qué sentido tiene. El premio es maravilloso recibirlo, pero si no se explica y no se agradece también a todas las antecesoras, y si no hay una visión o un conocimiento de las personas a las que se le entrega, queda un poco como en vacío para nuestros jóvenes, y nuestros jóvenes son el futuro. Un futuro que va a debatir también sobre su persona, y vamos a hablar con las responsables también de cómo va ese proyecto, cómo se va editando, preparando para que salga de esa nevera, de esos programas de edición. Tenemos a Carolina García, que es jefa del Departamento de Iluminación, y Sara Abdelkader, encargada también de la parte de imagen y del vídeo en sí. Muy buenas a las dos. Muy buenas. Hola, buenos días. Ha habido que adaptar también el contexto previamente, porque aunque ahora se esté ya en la parte de edición y postproducción, se ha buscado una localización concreta acorde con la esencia, ¿no?, de la galardonada y de la protagonista. Sí, de hecho, bueno, eso fue idea de Carolina, la localización, elegir la biblioteca, porque al final muestra, yo creo, que la esencia de la galardonada, la biblioteca, junto a los libros, no solo profesora de lengua, sino también escritora, y creo que era una forma muy bonita de representarla, no solo por la entrevista, sino por la ubicación, y bueno, pues un poco ese era el fin de coger esa localización. ¿Y esos trabajos cómo han ido? Esos trabajos de realizar esa entrevista con el chico y la chica que eran los entrevistadores, esos periodistas, digámoslo así. Pues muy bien, o sea, los chicos entrevistadores, tanto el chico como la chica, y nuestra maravillosa entrevistada, maravilloso. Es verdad que el trabajo arduo y complicado lo han tenido las compañeras en la parte técnica, que pues, ha llevado pues toda la organización, ¿no? Lo que sería pues hacer las plantas de cámara, hacer un rider técnico, mirar dónde se van a colocar todas las cosas, hacer pues lo que son las pruebas de luces, de cámara, de sonido. Entonces, eso es lo que nos ha tenido más entretenido, ¿no? Al final, el momento de la entrevista como aquel
que dice son 3 horas de grabación o depende ya del número de preguntas y de la entrevista, ¿no? Pero es verdad que todo el trabajo previo y luego posterior de edición, pues yo creo lo que nos lleva el grosso de este trabajo. Y ahora queda ya la recta final, ¿no? Estamos, como decíamos antes, en la fase de montaje. ¿La protagonista lo va supervisando o de momento es sorpresa? Bueno, de momento sí que es sorpresa. Tenemos un detallito pequeño con Radio Televisión Ceuta. Le hemos pedido ciertas imágenes que estamos en ello para hacer algo así más especial, porque creo que la ocasión lo merece. Además, un dato curioso es que el alumnado de toma de edición digital de imágenes está participando en la parte de postproducción, editando con Premiere, una tarea que tienen como práctica evaluable. Entonces estamos un poquito ahí a tope. Además, este mes tenemos varios eventos, entonces estamos ahí gestionando todo y esperemos que le guste y que quede muy bien. Va a quedar estupendamente y va a servir para la reflexión también en torno a una figura entrañable como es también María Jesús Fuentes, ganadora de ese premio María Dehesa en 2024. Os agradecemos desde la pública a todas las 4 personas que estáis aquí presentes, que os he ido presentando, y también a Marina Jiménez, que no está aquí, que es la encargada de sonido. Muchas gracias por atender a la pública y darnos ya esa avanzadilla de lo que va a ser el vídeo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues con esta despedida en conjunto nos quedamos y con el gusanillo de ver cómo va a quedar ese vídeo para el próximo 8 de marzo que se va a proyectar aquí en los grupos de alumnados del Siete Colinas. Muy bien, pues muchas gracias, Rafael Morales. Nosotros continuamos aquí en Conectados y le hablamos ahora de la reunión que tuvo lugar este jueves. Ayer una reunión importante para ir perfilando el texto para el reparto puntual de menores migrantes desde Canarias y Ceuta. Es un texto en el que trabaja el Gobierno central y Canarias y que va a contar prácticamente con los mismos criterios acordados con las autonomías en la Comisión Sectorial del 22, como por ejemplo la población o la renta per cápita, con algunas correcciones. Así lo explicaba la tarde de ayer la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar estos criterios, como decimos, para el reparto de menores migrantes desde Canarias y Ceuta. Creo que hoy la jornada ha sido muy provechosa, muy exitosa. Una de las 2 incógnitas, el cuerpo jurídico del decreto o la proposición de ley, a su grosso modo ya había estado bastante avanzado y trabajado con los equipos, pero hoy, después de varias semanas de los equipos del Gobierno de Canarias y del Ministerio de haber trabajado, pues yo creo que la ministra y yo hemos pedido hoy determinar los criterios básicos que van a ser utilizados para la distribución de esos 4.400 menores, 4.000 de Canarias, 400 de Ceuta, para que siempre poniendo por encima de todo el interés general del menor y su insertación, su proyecto de vida, su atención, el cumplimiento de los derechos que tanto tratados internacionales como las leyes de España le establecen, pues puedan ser respetados y tenidos en cuenta para garantizarle un proyecto de vida. Con lo cual, quizás, a mi modo de ver, lo más importante de esta norma jurídica, que era que contemplase ese interés general del menor, creo que con el acuerdo que hoy hemos alcanzado con los criterios está salvaguardado, ¿no? Y esa es la primera gran noticia, ¿no? A partir de ahí es darle estructura jurídica, que la abogacía del Estado está informando, y a partir de ahí es dotarlo de ficha financiera, ¿no? Pero hoy, después, insisto, de varias semanas de trabajo de los equipos del Ministerio y del Gobierno, pues realmente podemos decir que hemos dado un paso de gigante, ¿no? A partir de ahora, ya con estos criterios, obviamente se tendrá que hacer la simulación y luego, pues cuanto antes lo podamos hacer con seguridad jurídica, y donde hemos esperado mucho tiempo, queremos ir dando pasos firmes, pues creo que podemos tener un texto que satisfaga el interés de los menores y que consiga también pues el apoyo necesario en el Congreso de los Diputados. Efectivamente, podemos decir que hoy hemos tenido una jornada de trabajo que supone un avance cualitativo en la solución puntual que tienen en este momento Canarias y Ceuta. Creo que esta reunión de trabajo ha sido posible porque inicialmente
hemos considerado que era fundamental, más allá de que desde el Gobierno seguimos insistiendo en la importancia de reformar el artículo 35 para dar una solución estructural al fenómeno migratorio, creíamos que era importante buscar una salida para resolver la cuestión puntual que afronta en este momento Canarias y que afronta en este momento Ceuta. Por tanto, hoy fundamentalmente hemos abordado la cuestión de los criterios. Debo decir que es una buena noticia que la propuesta de Canarias o de los criterios de Canarias sea bastante coincidente o prácticamente coincidente con los criterios que previamente ya se establecían por parte del Ministerio, que fueron aprobados en la conferencia sectorial del año 2022, quiero recordar, por unanimidad por parte de todas las comunidades autónomas, unos criterios que hemos considerado de manera conjunta hoy en esta mesa de trabajo que son criterios que siguen siendo, pueden seguir siendo válidos. Por tanto, ahora toca trabajar en la aplicación concreta de estos criterios. Es importante también verlo desde una perspectiva técnica, que nos dé un ajuste preciso, que tenga la capacidad de hacer un sistema de acogida digno para atender a los niños y a las niñas con derechos. Yo sí que quizá apuntar una cuestión previa, importante la cuestión de la distribución en función de los habitantes por territorio, y también muy importante para nosotros y para nosotras el esfuerzo previo que han hecho los sistemas de acogida de algunos territorios, de tal manera que la propuesta sea una propuesta equilibrada. Seremos capaces de atender a los niños y a las niñas en función, respetando los derechos humanos y sus derechos fundamentales, en la medida en la que seamos capaces también de tener un sistema de acogida correctamente dimensionado. Por supuesto, desde el Gobierno ya hemos mostrado nuestra disposición, además, de dotarlo de manera financieramente de manera suficiente. Por tanto, creemos honestamente que estamos haciendo un esfuerzo conjunto por buscar una salida viable que atienda a los derechos de la infancia, a los derechos que tienen todos los niños y las niñas independientemente del origen, y tratar de dimensionar correctamente nuestros sistemas de acogida, que es un gran reto que tenemos como país y que a nosotros nos parece que es un reto importante y urgente. Pues ya se encuentra con nosotros Santiago Ramírez, gerente de Envicesa, para hablar de vivienda, pero antes nos vamos a ir a la delegación del Gobierno, donde está de nuevo nuestro compañero Rafael Morales, que nos va a hablar de la nueva carta de servicios de la delegación del Gobierno. Adelante, Rafa. Así es, una nueva carta de servicios que ya está disponible, carta de servicios de la Delegación del Gobierno 2024-2025, y vamos a conocer lo que supone contar con este punto también de información para el ciudadano. Estamos con Ismael Carrou, que es el secretario general de la Delegación del Gobierno. Buenos días. Buenos días. Para aquellas personas que no estén viendo en estos momentos y no lo entiendan, ¿qué es en sí una carta de servicios? Pues mira, la carta de servicios es un documento por el que la Administración asume una serie de compromisos con los ciudadanos. Un documento, en nuestro caso un documento no demasiado extenso, que está integrado por unas 14 páginas, en las que se enumeran los servicios que prestamos y en qué condiciones de calidad se prestan. No es lo mismo prestar un servicio sin establecer ningún tipo de requisito a establecerlo con una serie de compromisos en virtud de los cuales los ciudadanos pueden dirigirse a nosotros y exigir que cumplamos esos estándares que nos hemos dado a nosotros mismos. De modo que si, por ejemplo, la Delegación del Gobierno presta una serie de servicios, de derechos ciudadanos o derecho de vacunación, o sea, el servicio de vacunación o extranjería o en el área de trabajo, cada procedimiento tiene una serie de plazos para atender o resolverlo a la solicitud de los ciudadanos. Nos comprometemos a responderlo con una serie de características de tiempo y de calidad. Y básicamente la carta de servicios es una herramienta en virtud de la cual la Delegación del Gobierno asume un compromiso público de cara a la ciudadanía. Y gracias a esta carta de servicios también se incluyen canales de reclamación más ágiles. Efectivamente, la carta de servicios no solamente nos dedicamos o nos comprometemos a una serie de estándares nuevos, sino que establecemos unas nuevas vías de comunicación. Nosotros ya veníamos utilizando la web como una herramienta de comunicación con los ciudadanos, y en la nueva carta de servicios hemos establecido nuevos sistemas de comunicación dentro de la propia web. Por ejemplo, en el ámbito de extranjería se ha creado un servicio de consultoría que permite a los ciudadanos dar respuestas en tiempo real a las preguntas sin necesidad de ir a la oficina para cualquier tipo de cuestión relacionada con la aplicación de la propia ley de extranjería o con el estado de un procedimiento en cuestión. Oye, ¿qué ha sido de lo mío? Yo presenté mi solicitud el mes pasado, ¿en qué estado de tramitación se encuentra? Hemos habilitado también nuevos canales de comunicación o de información en relación a los procedimientos que
que existen en la delegación. Por ejemplo, durante el último año y con ayuda de los compañeros que se incorporaron a la delegación del Gobierno, los jóvenes de primera experiencia profesional, se elaboraron numerosos contenidos audiovisuales para que el ciudadano, cuando pueda acceder a las redes sociales, a los contenidos a los procedimientos telemáticos que tenemos, puedan hacerlo de manera sencilla y de alguna manera pues eludir esa complejidad que pueda tener algunas determinadas personas para acceder a los servicios públicos. No todo el mundo pues conoce bien cómo funciona la web o cómo se emplea el certificado electrónico, el sistema de clave, y con estos contenidos audiovisuales pues lo hemos facilitado en la medida en que hemos desgranado un poco los contenidos mediante instrucciones más sencillas. Y después también hemos elaborado nuevos procedimientos, por ejemplo, el procedimiento de ayudas al transporte, que era un procedimiento novedoso y que no existía en Ceuta ni en Melilla con anterioridad. Pues hemos elaborado también un procedimiento telemático para que los ciudadanos puedan, o las empresas puedan solicitarlo en tiempo real y con unos tiempos de respuesta más reducidos. Estas son básicamente las principales novedades, pero también, como comenta, se agilizan esos márgenes, esos tiempos de respuesta al ciudadano. La Administración, cuando se relaciona con los ciudadanos, tiene un marco de referencia que es la ley. La ley con carácter general establece que cada norma específica, la norma que te digo yo, pues las autorizaciones, el tema de costas, el tema de extranjería, tiene unos plazos de respuesta. Ese, digamos, es el marco de respuesta legalmente establecido, que viene establecido por la norma concreta. Después establece un criterio general que establece que aquellas disposiciones o aquellas normas que no vengan establecido un plazo concreto, el plazo general será de 6 meses. Eso es el marco que establece la ley, pero las organizaciones podemos establecer plazos más reducidos, que es lo que se conoce como compromisos. Y es uno de los aspectos precisamente que contempla la Carta de Servicios. Es unos plazos más reducidos que nosotros hemos decidido establecer para dar un servicio de mayor calidad al ciudadano. El procedimiento que establecemos nosotros a este efecto, decimos, mira, si el procedimiento establece, por ejemplo, un mes, nos reunimos con los integrantes o los responsables de nuestra organización para ver en qué medida podemos reducir esos plazos. Y en la Carta de Servicios se establecen plazos en muchos procedimientos más reducidos de aquellos que exige la ley. Entonces, por ejemplo, el tiempo en el ámbito de información al ciudadano, en el ámbito de registro, nuestro tiempo de respuesta son 3 días, cuando la ley establece plazos mucho más amplios. Ismael Castro, secretario general de la Delegación del Gobierno en Ceuta, muchas gracias por informarnos de este nuevo servicio, actualizado, nueva Carta de Servicios de la Delegación. Gracias a vosotros por permitirnos comentar esta información. Gracias. Pues nos quedamos con este avance en cuanto a las novedades de esa nueva Carta de Servicios que ya está publicada, ya está habilitada en la web de la Delegación del Gobierno, una Carta de Servicios 2024-2027. Muy bien, Rafa, muchas gracias. Nosotros continuamos con el programa. Como decíamos anteriormente, se encuentra con nosotros Santiago Ramírez, gerente de Envicesa. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Raúl. Bueno, Santiago, la vivienda es un derecho fundamental reconocido en la Carta Magna, reconocido en la Constitución. El Gobierno de Ceuta está intentando que la vivienda, que este derecho fundamental se extienda a la mayor parte de la población posible. Ha puesto en marcha una reforma, digamos, fiscal en algunas ordenanzas. Si te parece, las repasamos. El Pleno de la Asamblea las aprobaba en enero, si no recuerdo mal. Sí, bueno, se lleva una propuesta que para aprobar en Pleno, lo que hemos aprobado ya es el plan de vivienda, que es una realidad. Y lo hemos esa parte. Eso es, pero bueno, es que está conectado, porque esta reforma fiscal, como decías, que llevará el Gobierno a Pleno el próximo 17 de febrero, si no estoy mal informado, forma parte del plan de vivienda. Una de las medidas que metíamos dentro del plan de vivienda era la rebaja fiscal en todo el sistema impositivo y de tasas que está vinculado a la construcción de nuevas viviendas, ¿no? Y entonces, efectivamente, pues es una propuesta que lo que trata es de modificar la ordenanza fiscal reguladora. En primer lugar, del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, lo que comúnmente conocemos como ICIO, ¿vale? Que pasará, si todo va bien, pues del tipo 4, del 4% que es el general, al tipo del 2%. Luego también vamos a modificar la ordenanza fiscal reguladora del IPSI, en varios aspectos. Por un lado, tanto en lo que es los servicios de los muebles corporales relacionados con uno de los anexos de la ley, que pasará al tipo del tipo general que estaba, pasará al 0,5. Y también en el mismo sentido pasará al 0,5
pues la construcción y primera transmisión de bienes inmuebles. El ISI que está a efecto, ¿vale? Esas son las modificaciones, además de toda la importación de aquellos materiales de construcción, que también es una modificación del ISI, que por regla general tenían el tipo de importación del 10, pasarán al 0,5. Además de esto, se plantea en la misma propuesta una bonificación del 90% de las tasas de disposición urbana que están asociadas a la construcción de nuevas viviendas. Con lo cual es un paquete de medidas bastante atractivo, es un hito dentro de las rebajas fiscales en el sector de la construcción de vivienda nueva, y creemos que pues, bueno, es el impulso necesario para que el sector de la construcción, y en este caso de la construcción de nuevas viviendas, pues tenga ese auge que buscamos, ¿no? Para que lo entienda la gente normal, al rebajar los costes, en teoría debería de bajar los precios. Efectivamente. La idea de esto, si rebajamos la carga fiscal, si rebajamos la carga impositiva, vamos a bajar el precio de los materiales con los que se construye la vivienda, con lo cual, si abaratamos el coste de producción, abarataremos, por ende, el precio de venta de la vivienda, de venta o de alquiler. Esto recoge la demanda que el sector les planteaba al Gobierno de abaratar costes. ¿Cree que están cumplidos todas sus peticiones? Efectivamente, bueno, de hecho nosotros, esto no es algo que nos sacamos de la manga, sino que, como digo, nace tanto de las peticiones de los empresarios y de los agentes que intervienen en el sector de la construcción, del trabajo del Gobierno y de los grupos de la oposición, donde recogemos todas estas medidas, como digo, en el plan de vivienda, lo trabajamos en los equipos de trabajo y le damos realidad a través de la modificación de esta ordenanza. Es una petición porque, como bien se sabe, el coste de la construcción, no solo en Ceuta, sino a nivel nacional, ha incrementado ha experimentado unos incrementos bestiales en los últimos años, como consecuencia de muchos sucesos que ha habido, pandemia, las crisis energéticas, y entonces yo creo que esta medida de rebaja fiscal es fundamental para que volvamos a incentivar y a reactivar el sector de la construcción de vivienda. ¿Esta rebaja fiscal se está haciendo en otros puntos de España? No sé si tiene algún modelo. Todas las autonomías están intentando buscar medidas. Yo creo que, a lo mejor me aventuro a decirlo, creo que es una apuesta sin precedentes. Yo creo que es una apuesta, por lo menos en la ciudad, seguro, y me atrevería a decir que en otras comunidades no hay una rebaja fiscal que abarque tantos campos como estas, ¿no? Porque, repito, no solo atacamos al impuesto al IPSI ni al ICIO que grava los servicios, también es la importación de los bienes de construcción, de los bienes materiales, la materia prima con la que se construyen las viviendas. Con lo cual, creo que es una propuesta completa y necesaria. Me gustaría preguntarte, Santiago, por algunos procesos abiertos que tenéis desde Envicesa. Te los voy relatando y tú me vas contando un poco el estado en el que se encuentran. Por ejemplo, para menores de 35 años estaba abierto el proceso de selección para el arrendamiento de viviendas de promoción de 45 en Serrano Oribe, que eran 16 viviendas de un dormitorio y una de 2. Correcto. ¿Ese proceso cómo se encuentra? Ese está ahora mismo, todos los procesos están en evaluación por parte de la ponencia técnica, ya se recibieron todas las solicitudes, terminó el plazo de presentación de solicitudes, y en el caso de Serrano Oribe es el que precisamente ahora mismo estamos analizando todas las solicitudes. Los otros dos procesos, que me adelanto un poco, que era la venta de una vivienda de protección oficial en Monte Hacho y la venta de 4 viviendas libres, de venta libre en Calle Solí, que son 2 procedimientos de venta, ya están terminados lo que es el análisis por parte de la ponencia técnica de todas las solicitudes, con una proposición de lista de adjudicatarios provisionales que se deberá elevar a la Comisión Local de la Vivienda. Nuestra intención estamos trabajando de forma decidida la ponencia técnica, de la que yo formo parte, en atender todas, o sea, poder verificar todas las solicitudes del procedimiento de Serrano Oribe, que eran más numerosas el número de solicitudes que los otros dos concursos, y para intentar que en la medida de lo posible podamos tener en este primer trimestre pues ya conformadas las listas definitivas aprobadas por la Comisión de estos 3 procedimientos. Me adelanto un poco más. Sí, has repasado también ya los de Monte Hacho y los de Solís. Eso es. Claro. Me adelanto un poco más porque teníamos pendiente ahí el procedimiento de Padre Feijó, de lo que son las viviendas para mayores, en la calle, la promoción de Padre Feijó. Ese procedimiento, con casi toda seguridad a lo largo de la semana que viene,
de febrero lo publicaremos para que puedan ya presentar en los plazos que establece la convocatoria las solicitudes, los demandantes de vivienda que cumplan con los criterios que dice la convocatoria. Pues perdóname, Santiago, porque nos pide paso desde el Parque de Bomberos nuestro compañero Carlos Coronado. No sé si está preparado. Sí, bueno, nos pide paso, creo que hay... Vale, bueno. Vale, antes nos comentan que vamos a repasar un estudio y es que nos decían que casi 3 de cada 4 jóvenes han sufrido comentarios sexuales o sobre su físico en redes sociales, un dato que se desprendía del informe presentado por el Ministerio de Igualdad después de efectuarse una investigación sobre cómo se representa a las mujeres en los contenidos digitales. Vemos esa información. El Instituto de las Mujeres ha publicado el estudio Autoprotección de la imagen de las mujeres en los nuevos entornos digitales, donde han participado 1.680 jóvenes de entre 18 y 30 años. Según este informe, el 72,25% de ellas se han visto expuestas a comentarios sobre su físico o a mensajes de contenido sexual no deseado en la red, es decir, casi 3 de cada 4 mujeres de esas edades. A su vez, el 58,8% ha sido objeto de menosprecios, ataques o insultos mediante comentarios machistas. En estos casos, la mayoría de las encuestadas bloquean al agresor, pero un bajo índice de ellas denuncia ante las plataformas, el 38,2%, o ante la policía, solo el 5,7%. Esta investigación ha analizado cómo se representa a las jóvenes en los contenidos digitales y los efectos que produce sobre ellas. De hecho, este estudio pone de manifiesto cómo 6 de cada 10 contenidos publicitarios recibidos por las jóvenes en redes sociales están vinculados a la moda y la belleza, seguidos de temáticas como entrenamientos o alimentación. Un 56,7% de las consultadas asegura sentir presión por parecerse a las mujeres que aparecen en el contenido digital. Pues ahora sí, nos pide paso Carlos Coronado desde el Parque de Bomberos. Adelante, Carlos. Pues Raúl, hoy nos hemos querido venir al Parque de Bomberos donde se están llevando a cabo pues trabajos de ampliación, un poco para reordenar también este parque, que obviamente tiene unas instalaciones que han ido creciendo, no solo por el número de efectivos en cuanto a personal, sino también en el número de vehículos, porque se van adquiriendo de nuevo pues nuevos vehículos cada cierto tiempo. Para ello hemos querido quedar con el jefe accidental del Servicio de Extinción de Incendios de nuestra ciudad, Miguel Ángel Ríos, que está con nosotros y bueno, ya vemos muy cercano de aquí cómo se van ampliando unas instalaciones que bueno, que intentáis tirar de ellas todo lo posible, ¿no? Estirarlas, ¿no? Buenos días, sí, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Vamos avanzando, vamos progresando, las nuevas adquisiciones y la no necesidad de dar de baja todos los vehículos que vamos adquiriendo hace que necesitemos espacio, que vamos ganando, pues eso, a base de obras que vamos haciendo con bastante velocidad ahora mismo, la verdad es que muy bien. Y ya te digo que de lo que se trata es de aprovechar al máximo posible el espacio y hay 2 acciones esenciales, una es el traslado del gimnasio a una zona, a una planta superior. Lo que es el gimnasio actual va a quedar como zona de limpieza y desinfección de equipos y materiales y hemos hecho también una pasarela que permite el acceso de terraza a la torre para una evacuación, para una salida o una posible salida del personal que está en el gimnasio más rápida al patio para poder acceder a los vehículos y ya hemos aprovechado la pasarela para hacer un cerramiento también para poner vehículos en aquella parte. Si los ceutíes pues más o menos conocen la zona, estamos un poco en la explanada donde están aparcándose los vehículos, donde tenéis preparados los vehículos. Vemos que en esa parte alta, Miguel Ángel, es donde está esa nueva zona, donde va a ir el nuevo gimnasio. Y hemos visto también que se ha hecho una pasarela allí con un techado para poder tener más vehículos a disposición de lo que la ciudad necesita. Lo digo porque es que normalmente, Miguel Ángel, estas llamadas de alguna emergencia son rápidas y hay que salir rápido y los vehículos no se pueden tener uno detrás de otro taponándose. La disposición, como bien has dicho, la disposición de los vehículos tiene que ser lo más rápida posible. No sabemos qué intervención vamos a tener. Cada vehículo están relativamente especializados pues en rescate, en intervenciones en altura, en incendios de unas características, de otras, y lo que hace es que todos tengan que estar en
primera línea de salida. Entonces tenemos una línea bastante amplia, pero ahora vamos con la parte que hemos visto ahí atrás, vamos a ampliar también y ahí van a entrar otros vehículos. Sí que es cierto que hasta ahora disponíamos de 21 vehículos y vamos a, cuando acabe todo lo que es todas las adquisiciones que tenemos pendientes, nos vamos a plantar en 25 vehículos, que es un parque muy extenso para una ciudad que siempre, como yo digo, los riesgos que tenemos son únicas y exclusivamente atendidos por un único parque de bomberos. Tenemos que ser autosuficientes, incluso un poquitito más que autosuficientes, y eso hace que tengamos que tener estas características que tenemos o que yo considero que debe tener nuestro servicio. Tú dices que hay que ir un poquito más, obviamente no tenemos tampoco... Sobredimensionar es la palabra. Sí. Tampoco es verdad que tengamos una varita mágica para tener recursos, obviamente, pero ¿cuál sería ese objetivo? Quiero decir, tenemos la sala que se va a poner en marcha, tenemos la pasarela, la plataforma. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Hay algún proyecto ahí en mente que quisierais hacer aquí? ¿O sería más idóneo cambiar a un sitio en un futuro que fuera más amplio? Hombre, evidentemente si se puede, en un futuro habría que ir pensando ya. Este parque tiene 32 años ahora mismo cumplirá en agosto, y sí que es cierto que habría que prever en un plazo de no más de 6, 8, 10 años una modificación o mejor dicho, una nueva ubicación. Que bueno, que la ubicación en realidad para mí es clara, ¿no? En la zona donde está el centro comercial, donde está la antigua Esplanada de Ibarrola, que ya sea esa o el nuevo cuartel que se va a desafectar, que la ciudad va a recoger, va a disponer de él. Es una zona ideal. ¿Por qué? Porque tiene acceso rápido a campo, acceso rápido al centro, acceso rápido a zonas del puerto, sobre todo también, otra zona muy cercana, y también dirección Jadú, Príncipe. Es un sitio en el que las isocronas, que la respuesta nuestra disminuyen bastante, y sería un sitio bastante aceptable, y también teniendo en cuenta de que hay más espacio de que el que aquí se dispone. Por supuesto que sí. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por atendernos. Ya sabemos, Raúl, que normalmente cuando ocurre una desgracia, una incidencia de esta, pues cada segundo cuenta y es imposible llegar lo más rápidamente posible. Hoy, que estamos aquí en el Parque de Bomberos, vemos cómo, en infinidad de cuestiones están distribuyéndose con el tema de los vehículos, están enseñándoles a niños, lo veremos en un instante, cómo le dan clases de cómo tener que desenvolverse si están en casa y hay un incendio. En cualquier caso, un equipo excelente de bomberos, comandado también por Miguel Ángel Ríos, y que hacen un trabajo encomiable, como estamos pudiendo descubrir en el día de hoy. Raúl. Desde luego que sí, un trabajo encomiable. Gracias, Carlos. Ahora volveremos contigo para ver esa visita del colegio. Lo haremos antes de que finalice el programa. Nosotros seguimos aquí con el gerente de Enviceso, Santiago Ramírez. Vamos a repasar ese plan de vivienda, si te parece, para cerrar un poco este capítulo de vivienda. Esas 1.038 viviendas que acordó el Pleno el pasado 29 de enero. Se calificó de hito. No sé cómo lo ves. Así es, no se puede calificar de otra manera. Es un hito, es un hecho, un plan de vivienda de estas características. Yo no lo recuerdo en la ciudad de Ceuta, y me atrevería a decir que tampoco son planes tan ambiciosos, no se encuentran en otras ciudades o comunidades, sobre todo en nuestra dimensión, ¿no? Es un plan muy ambicioso, como digo, que va a representar un impacto en el presupuesto de la ciudad en estos 4 años de más de 47 millones de euros. Es un plan que actúa en todos los ejes que, bajo nuestro punto de vista, se debe actuar, que son en la construcción tanto de viviendas sociales o destinadas al alquiler social y a los regímenes de alojamiento alternativo, como a viviendas destinadas a venta, destinadas a esas viviendas que llamamos ahora de precio asequible, destinadas pues a aquellos colectivos que tienen más dificultades para acceder a la compra de una vivienda, como pueden ser los jóvenes o pueden ser familias plurifamiliares o unifamiliares, ¿no? Entonces, creo que es un plan muy completo y que esperemos que nos vaya a traer muchas alegrías y que vaya solventando y paliando los problemas de vivienda que vivimos a nivel nacional, con carácter general, y en la ciudad de forma particular. ¿Crees que responde a la demanda de la sociedad ceutí? Creo que sí. Como digo, se actúa en 4 ejes principales. Uno de ellos es la promoción directa por parte de la ciudad y por parte de SEPES, con el impulso de la sociedad estatal.
para la construcción de viviendas sociales destinadas al alquiler social. Se actúa en un eje de colaboración público-privada en dos ramas, ¿no? Por un lado, en lo que es la enajenación de parcelas que son propiedades de la ciudad y que hay una obligatoriedad por parte del promotor privado de construir un número X de viviendas con unas condiciones de precio máximo, que en la vivienda tipo que hemos definido en el plan se sitúa sobre los 132.000 euros, una casa de 2 habitaciones con 2 dormitorios, o sea, un precio muy competitivo en zonas como, por ejemplo, Pozo Rayo o el ámbito de Huerta Molino, ¿no? Que son zonas casi centro, recinto sur, ¿no? Precios, como digo, muy competitivos y destinados a esa vivienda de precio asequible. Un eje también de colaboración que será el de bien para solares privados, ese programa de ayudas para vender a precios asequibles, y además también una rama dentro de compra de vivienda ya terminada, que también es una aplicación inmediata del plan, ejes en los que vamos trabajando en paralelo. Y bueno, pues creo que es el resumen del plan, y creo que ataca todos los puntos que son interesantes trabajar y solventar. Ok, pues Santiago Ramírez, gerente de Envicesa, muchas gracias por haber venido. Sé que tienes una mañana muy complicada, has tenido reunión a primera hora, ahora tienes Consejo de Administración de Envicesa. Agradecerte que nos hayas hablado del plan de vivienda, de la rebaja fiscal y de estos procesos abiertos por tu sociedad municipal. Pues nada, como siempre un placer, gracias a vosotros por la invitación, y seguiremos trabajando en el desarrollo de todas estas medidas y por supuesto en la ejecución del plan, que ahora mismo es objetivo prioritario de la legislatura y de nosotros como empresa municipal de la vivienda. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, pues como decíamos anteriormente, volvemos al Parque de Bomberos. Allí sigue nuestro compañero Carlos Coronado con un centro escolar, el Ciudad de Ceuta, que en el marco de la guía educativa Ceuta te enseña está visitando las instalaciones del Servicio de Extinción de Incendios. Carlos, adelante. Y seguimos aquí en el Parque de Bomberos, donde se está ofreciendo una charla a chavales de sexto de primaria, donde se les dan, bueno, pues consejos de qué deben de hacer si se encuentran ante un incendio en su piso, en su casa. En este caso nos vamos a acercar a Javier Torres, que está con nosotros. Javier, muy buena. Chavales de sexto de eso, ¿normalmente son de ese curso los que sí, normalmente, siempre son niños de sexto. Y ¿qué tratáis de inculcarle? ¿Cómo la familia debe de prepararse ante un caso de incendio o también ante otras catástrofes? No, intentamos darle unas nociones de qué hacer, nociones de seguridad que hacer en caso de incendio, más que nada en casa, vamos. Sí, y nada, explicándole también un poco cómo funciona el fuego, cómo se desarrolla y qué se puede hacer. Claro. Suponemos que te hemos estado oyendo, has estado hablando de extintores, de mangueras, un poco cómo es el trabajo vuestro cuando salís a la calle. Si tuviéramos que reducir en 2 o 3 claves para darle a familias que nos están viendo en la casa, ¿qué es lo que debemos hacer rápidamente? Porque entiendo que cuando hay un incendio de esto, el tiempo es oro, ¿no? Sí. Tips básicos, pues si el incendio lo encontramos en casa y no podemos utilizar el extintor porque está desarrollado, en las fases iniciales es apagarlo con el extintor. Si el incendio ya vemos que está desarrollado y no podemos apagarlo, pues lo típico, cerrar la puerta de casa, avisar y llevarnos la llave para que los bomberos puedan acceder a la vivienda. En caso de que el incendio esté fuera de casa, poner toallas húmedas debajo de la puerta, cerrar y no abandonar la casa hasta que no recibamos órdenes de bomberos. A ver, muchas gracias. Vamos a hablar también con Andrés Peretriano, que está con nosotros, que es profesor de este aula, que está hoy aquí con todos nosotros, chavales de sexto del Ciudad de Ceuta. A nivel aula, supongo que esto es un poco a nivel personal para que ellos tengan conocimiento de lo que hacer ante un incendio, pero ¿se trabaja luego en el aula algo de esta visita? Sí, claro, bueno, principalmente, como comentaba, que sigan aprendiendo y lo hagan fuera de la rutina del aula, con actividades como esta, que son muy lúdicas para ellos, pero además que son útiles para su vida, para su día a día, ya que van a aprender cosas que esperemos que no, pero que algún día les pudieran servir. A nivel de aula, sobre todo, lo que hacemos es debatir sobre todo lo que vamos a aprender hoy, que son muchas cosas, gracias a Javier. Y también, pues, hablar sobre situaciones que se pueden encontrar a lo largo de su vida
y saber cómo actuar, pues si alguna vez se ven en alguna de ellas. Pues Andrés, muchas gracias y os dejamos con la visita. Nos hemos adentrado aquí en esta charla de esa guía Ceuta te enseña, que también llega al cuerpo de bomberos de nuestra ciudad. Y bueno, hoy con los chavales de sexto de primaria del Colegio Ciudad de Ceuta. Pues muy bien, muchas gracias, Carlos. Nos vamos directamente con Rafael Morales a Luis de Camoens. Allí se encuentra la directora general de Protección Civil. Adelante, Rafa. Pues acaba justo de llegar Virginia Barcones, directora general de Protección Civil, a este aula del Luis de Camoens, donde se va a impartir una charla para saber cómo actuar en situaciones de emergencias, concretamente ante la fuerza del agua. Los voluntariados de Protección Civil ya han estado previamente pues hablando de las experiencias también en diferentes territorios como el de Valencia, cuando han estado allí interviniendo, trasladándole el mensaje informativo de cómo hay que actuar, pues tratando de salir en conjunto, y vamos a intentar ya, si podemos, tener esas valoraciones y las declaraciones de la directora general de Protección Civil. Hola, buenos días. Estamos aquí en este centro educativo Luis de Camoens con la delegada del Gobierno en Ceuta, con el jefe de la unidad de Protección Civil, también con el otro compañero que trabaja en Protección Civil, me acompaña el subdirector de formación, para presentar en esta primera sesión que hemos querido hacer pública con estos jóvenes que van a recibir en esta mañana toda esa formación, toda esa información para saber qué hacer si en algún momento de su vida se encuentran ante algún peligro derivado de una situación de un riesgo por una catástrofe natural. En la sesión de hoy vamos a hablar en concreto de los peligros del agua, de los peligros de que un día ellos reciban un aviso, una advertencia, se encuentren en una situación en la que pueda haber una lluvia torrencial que acabe en inundaciones. También en Ceuta, ese riesgo marítimo, ese riesgo costero. Desde que ocurre el peligro, desde que ocurre una catástrofe hasta que llegan los servicios de emergencia, siempre hay un tiempo en el que ellos van a tener que ser sus propios héroes. Desde que ocurre el servicio catastrófico hasta que llegan los servicios de emergencia, pasará 1 minuto, 5 minutos, el tiempo indispensable, pero un tiempo en el que van a estar solos. Y en ese tiempo que van a estar solos y que van a ser sus propios héroes, tienen que conocer qué hacer para minimizar la situación de peligro. Tienen que saber que si están en su domicilio, si están en el centro educativo, si están en la biblioteca y hay inundaciones y empieza a entrar el agua en el edificio, tienen que apagar el suministro eléctrico, porque eso va a evitar que haya un cortocircuito, eso va a evitar un incendio, y tienen que saber que automáticamente tienen que subir a los pisos superiores para evitar que el agua, que la corriente les arrastre, y sobre todo tienen que saber que en esas circunstancias jamás tienen que bajar a las plantas inferiores, nunca bajar a la cochera, nunca bajar al garaje, nunca bajar al sótano, nunca coger el ascensor. La diferencia entre ese conocimiento y si ocurre esa situación y seguir lo que esta mañana se les va a enseñar es proteger su vida, evitar que puedan sufrir un daño físico, lo mismo que cuando se está avisando desde las autoridades de Protección Civil o ellos están comiendo en casa y están escuchando en el telediario aviso rojo costero. Eso significa un peligro inminente. Ese día no hay que acercarse a la playa, ese día no hay que acercarse al espigón, ese día no es una buena idea irse a hacer un selfie donde se vean grandes olas, porque una de esas olas les puede arrastrar. La pasada Semana Santa 4 personas perdieron la vida con avisos rojos, con en algún caso jóvenes que se acercaron a la playa, al espigón, a hacer un selfie, y la diferencia entre tener ese conocimiento, ponerlo en práctica cuando ocurre esa situación de peligro. También, y ayer vimos con esa prueba del ESALER, que fue un éxito, qué tipo de avisos se les va a enviar. Ahí se les va a pedir que sigan determinadas instrucciones, recomendaciones, tienen que seguirlas. Y desde luego yo quiero agradecer a la delegada del Gobierno, a toda la unidad de Protección Civil, a Gonzalo, a Abselán, que hayan puesto en marcha este programa. Un programa que no se podría llevar a cabo
si no fuera por la agrupación de voluntarios de Protección Civil que han venido a lo largo de estos meses formándose. Ellos son los facilitadores de este programa. Para participar en este programa, ellos se han formado en la Escuela Nacional de Protección Civil y Emergencias. Un curso de 40 horas que tiene proceso selectivo, que han hecho muchas personas en España. No todas lo han superado porque hemos querido que hubiera parámetros de excelencia, de idoneidad, porque estamos tratando con niños y niñas, con jóvenes, en este caso ya con adolescentes, y queríamos establecer unos vínculos, una metodología que estuviera adaptada a su edad, que ellos nos escuchen, que ellos nos comprendan, que ellos luego puedan poner en práctica toda esta formación. Ceuta, la Unidad de Protección Civil de la Delegación, la agrupación de voluntarios de Protección Civil y más miembros que van a participar en el programa son un ejemplo y son un referente de compromiso con la seguridad de las personas. La seguridad no solo está amenazada por la delincuencia, de la que se ocupa la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías locales, también está amenazada por los riesgos naturales y por los riesgos tecnológicos. Y a eso es a lo que se dedica Protección Civil y Emergencias. Por primera vez, la Secretaría de Estado de Seguridad ha modificado esa instrucción para que en el plan director no solo se trabaje la seguridad amenazada por la delincuencia, sino la seguridad que está amenazada por las catástrofes naturales. Ya estamos en los centros educativos de España desde que ha comenzado el año, casi 500 centros educativos de nuestro país, más de 3.000 clases, más de 3.000 aulas, donde nuestros niños y niñas, donde nuestros jóvenes van a recibir esta formación. Pero este es el paso previo a esa modificación de la Ley Nacional de Protección Civil y Emergencias, que con motivo del primer Real Decreto de la DANA, como les digo, fue modificada para establecer que a partir del próximo curso educativo, en todo nuestro país, en el conjunto de la nación, en toda la educación no universitaria, esto va a ser una materia obligatoria. Llevamos trabajando desde ese momento de manera muy intensa con el Ministerio de Educación, con la base de lo que hoy les vamos a presentar para que el próximo año, en esa necesaria coordinación y cooperación entre todas las administraciones públicas, gobiernos locales, gobiernos regionales y autonómicos y, por supuesto, el Gobierno de España, trabajemos de manera conjunta para que toda esa formación e información llegue a todas las aulas, llegue a toda la educación no universitaria, en ese compromiso como país de la cultura de la prevención. Vivimos en un país amenazado de una manera muy intensa por las catástrofes naturales. Unas catástrofes naturales que el cambio climático, y lo tenemos ahora, la herida plenamente abierta por esas 232 personas que han perdido la vida, tienen una intensidad y una magnitud desconocida. Eso nos obliga a todas las instituciones, a todas las administraciones públicas, al conjunto del sistema, al conjunto de la sociedad, de fortalecer las capacidades, de ir avanzando en toda esa prevención, anticipación y atención a la emergencia para dar una mejor respuesta ante desafíos que hasta ahora eran desconocidos, pero que si ustedes echan la vista atrás, en los últimos 6-7 años hemos sufrido una nevada como no conocíamos, Filomena, hemos sido víctimas de una terrible pandemia a nivel mundial. Sufrimos en 2022 unos incendios que los operativos decían que nunca habían visto esa agresividad en las llamas, en el fuego. Vivimos en nuestro país la erupción de un volcán y hace pocos meses hemos sufrido esta terrible Dana, que es una catástrofe natural, la mayor de nuestra historia reciente, la mayor en nuestro país, pero también la mayor en Europa en la historia reciente. Tenemos que prepararnos, la sociedad tiene que prepararse, el Gobierno de España asume en primer término la iniciativa, por supuesto de la mano del resto de instituciones y administraciones, para hacerlo efectivo. Y no quiero acabar sin dar las gracias. Bien, pues era la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, que como saben llegó ayer a nuestra ciudad para participar en ese simulacro de Est Alert. Ahora iba a dar una charla a los alumnos de ese centro educativo y desde el Luis de Camoens
Saltamos y nos vamos a O'Donnell, directamente a la sede de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Allí ha habido esta mañana una reunión importante para hablar sobre el presupuesto de las Brigadas Verdes y nos lo cuenta Carlos Coronado. Pues sí, estamos, Raúl, con Manuel Díaz, que bueno, nos está confirmando que no ha habido ninguna reunión esta mañana aquí en este caso, pero en cualquier caso sí que hay una preocupación sobre ese presupuesto de las Brigadas Verdes, un presupuesto que asciende a 3,5 millones, pero es cierto que según los cálculos que tenéis, cuéntanoslo tú, parece que no os va a dar para llegar hasta fin de año, ¿no? Sí, bueno, nosotros esta conversación ya la hemos mantenido con el ayuntamiento, ya la tuvimos en las reuniones previas que tuvimos y le indicamos que una vez hecho a través de la asesoría laboral el estudio del presupuesto solamente de la partida laboral del personal rondaba los 3,800,000, por lo tanto es imposible con 3,5 millones a afrontar el tema. Aún así, al día de hoy se han pagado las nóminas de todos los trabajadores aplicando el nuevo convenio con la nueva subida laboral, en este caso, a los trabajadores. Pero bueno, seguimos diciendo de que la partida es insuficiente, puesto que solamente nos da para pagar las nóminas y no nos da ni siquiera ni para guardar para, por ejemplo, la paga extraordinaria que se tiene que pagar en junio, en septiembre y en diciembre. Según el ayuntamiento, estamos a la espera de cuál va a ser la evolución de las Brigadas Verdes aquí en la ciudad, tanto en la federación o si pasan a ser municipalizadas. No sabemos cuál es el plazo que existe, pero claro, si ese plazo es corto, pues entonces no habrá ningún problema porque se irán al ayuntamiento y entonces una vez que se vayan se finalizará el convenio y no habrá más problemas, pero el problema es que esto se alargue, entonces sí tendremos un problema. Cuando hablas de que se van al ayuntamiento, hablas de esa posible absorción por parte, se ha hablado de Traxa en algún momento, también se habló de Obimace. No sé cómo está ese asunto, si estáis también a la espera de un encuentro con la ciudad o bueno, porque hoy me has confirmado que no ha habido ninguna reunión sobre este asunto, ¿no? Sí, nosotros ahora mismo estamos a la expectativa de que nos avisen. Se creó una mesa de negociación en el que también estaban incluidos los sindicatos y entonces el proceso lo tienen que regularizar ellos, el ayuntamiento, las consejerías. Estamos a la espera de que nos comuniquen qué día nos vamos a reunir otra vez para retomar el tema sobre el tema de la absorción de las Brigadas Verdes por el ayuntamiento y cuáles son los pasos a seguir. Nosotros, como federación y como encargada de las Brigadas Verdes, lo que sí hemos hecho en todo momento es respetar y hacer todo lo que nos han dicho que tengamos que hacer. En este caso, uno de los pasos más importantes que había que hacer sí o sí era normalizar y ejecutar el nuevo convenio de jardinería y es lo que hemos llevado a cabo. En cualquier caso, en cuanto a esa necesidad de una ampliación de presupuesto, ¿habéis solicitado ya la reunión con el ayuntamiento o todavía estáis en ese proceso? Estamos en el proceso de volver a solicitarla, puesto que no se están cumpliendo unas normas que se pactaron mediante un acta que se firmó en el que se indicaron que si en el caso de que hiciera falta y se demostrara que hiciera falta presupuesto, pues se inyectara ese presupuesto. No sé si va a ser en breve o se tendrá que hacer las modificaciones de crédito a mitad de año. Y también se plasmó y se comunicó de que las partidas mensuales no fueran lineales, que fueran en condiciones a los gastos que necesitamos al mes. En este caso tampoco se están cumpliendo, puesto que lo que han hecho es ingresarnos 295.000 euros, que es la parte correspondiente por mes de 3,5 millones. Cuéntanos también de qué número de trabajadores hablamos, para que recordemos cuántas familias hay implicadas en este proyecto de las Brigadas Verdes. Ahora mismo la federación de las Brigadas Verdes está compuesta por 118 trabajadores. Entonces, bueno, para nosotros es una pequeña problema que tenemos aquí, de que tenemos esa enquistada ese tema, porque lo que queremos desde el principio y hemos querido es que estos trabajadores formen parte del ayuntamiento, pasen a tener una nueva vida laboral más estable, no pendiente de una subvención, y ese es el objetivo nuestro como federación, hacer eso. Pues muchas gracias, Manolo Díaz, secretario de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que nos ha atendido aquí en su sede, algo que siempre agradecemos, y que haya mucha suerte. Así que, Raúl, estaremos atentos en los próximos días, semanas o meses de lo que ocurra en cuanto a ese presupuesto, que parece ser no llega, o por lo menos la cantidad que se ha evaluado, pues no llega para el pago hasta final de año. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Ya han escuchado, presupuesto que no llega, una reunión que no ha tenido lugar
como anunciábamos de forma equivocada, aunque sí existe preocupación. No ha habido reunión, pero sí existe preocupación. Nosotros ya nos vamos. El lunes vuelve Susana Evia con todo su equipo aquí al frente de Conectados. Nosotros ahora les dejamos con Beatriz Palomo, María José Guerrero y Ana Navas en A Esta Hora. Gracias por estar ahí. Adiós.